Hola a todos, bienvenidos a Un Café con Santiago, ese espacio donde les traigo expertos de distintas áreas para conocer sus hábitos, trucos y herramientas para que todos nosotros podamos ser mejor en lo que hacemos. Y hoy día les traje a Juan Carlos Patilo, el director médico del Hospital Clínico UC Christus, uno de los más grandes e importantes de todo nuestro país acá en Chile. Así que vamos a hablar de temas muy entretenidos de administración en salud, eficiencia y hasta incluso cómo se operan algunas personas. Eso y mucho más a continuación. Pero antes de continuar, quiero darle las gracias a App2Live, el espacio donde ustedes están viendo este podcast. Este service apartment que se encuentra ubicado en la comuna de Las Condes, acá en Santiago, es el que nos ha prestado el lugar y nos hace posible grabar con ellos todas las semanas. Muchas gracias a ellos y les dejamos invitados a revisarlos. Y ahora, sin más, partimos con el podcast. Yo soy director médico del Hospital Clínico UC Christus. Ya, ¿y cuál es la diferencia con otras cosas? ¿Hay otros directores médicos? Está el director médico de San Carlos, el director médico de la red. Cada centro médico tiene que tener un director médico. Ya, y tú eres el del hospital, o sea, el de Marcoleta. Exacto. Ya. Ya, entonces, ¿cómo funciona el organigrama? Hay varios directores médicos y hay un director médico como general de toda la red. Hay un director de la red. ¿Ya? Después están los centros, ¿cómo se llama? Están los directores de los centros médicos, que son las operaciones, somos dos. San Carlos y el hospital, y después los directores de centros médicos ambulatorios. Ya. San Joaquín, Santa Lucía, el Centro de Especialidades Médicas, Escuela Militar, son centros más pequeños ambulatorios. ¿Y cómo funciona ahí? Ustedes tienen como, bueno, está Chile, pero UC Christus supongo que es internacional, es gringo, ¿no? No, UC Christus es chileno. Ya. UC Christus viene de la unión de Christus Health en Estados Unidos y la Universidad Católica. Ya. Ellos forman UC Christus. Ah, yo pensé que UC Christus era Health entonces. No, Christus Health, Christus Health es la matriz en Texas. Ya. Y Christus Health tiene operaciones en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Chile. En Chile. Son unas monjitas, ¿o no? Originalmente eran unas monjitas Es bien parecido a como fue acá. ¿Te fijas? Acá fue el Monseñor Carlos Casanueva, que la diferencia es que aquí nace de la universidad. ¿Te fijas? Entonces, de la universidad, ¿cierto? En algún minuto abre su escuela de medicina, en 1930, en ese periodo. En 1937 se pone la primera piedra para el hospital clínico que tenía que recibir los pacientes, los cuales los médicos iban a practicar la atención a los pacientes, ¿cierto? Los futuros médicos, una vez que hacen sus primeros años teóricos, entonces después la práctica médica se hace en el hospital clínico. Y el hospital, de hecho, este año cumplimos 87 años desde la colocación de la primera piedra. Ya. ¿Y cómo funciona eso? ¿Ustedes vienen los gringos, o sea, Christus Health, y dice, ¿quiero asociarme o quiero comprarme Luce? No, mira, lo que pasa es que, a ver, en los años 80, ¿cierto? Viene un crecimiento rápido de la reputación, ¿cierto? Y el hospital clínico se posiciona como líder a nivel nacional en varias áreas, principalmente dependiendo del área cardiológica. Y fue bien interesante porque esto es todo lo que desarrolló el doctor Pablo Casanegra, más los cirujanos cardíacos de esa época. Y estaba bien asociado a la tarea de, ¿te acuerdas de este periodista de Mundo? Ya, sí. Se me olvidó el nombre ahora. No me acuerdo el nombre, ya. pero... Bueno, pero la jefa ahí de periodismo me lo dijo, ¿no? Si parte del éxito de esto fue que vino Mundo 86, había publicidad, lo que sea, la Católica, ya, perfecto, qué sé yo. Pero también es un lugar donde se caracterizaba porque se hacían las cosas bien, más o menos en forma seria, ¿cierto? Y esta reputación, ¿cierto?, crece en los años 80, la universidad también se posiciona como de las mejores universidades del país, y esta red de salud empieza a crecer, y empieza a crecer, y resulta que la administración, que depende de una escuela de medicina, se hace cada vez más compleja, ¿ya? Porque no es lo mismo administrar una escuela de medicina que un hospital y que posteriormente una red de salud. Entonces llega el año 2000 y empezamos a darnos cuenta que la red de salud, a pesar de todos los arreglos que se hacían por un lado, por otro, qué sé yo, perdía plata, entonces el EBITDA no daba, y dijeron, bueno, aquí necesitamos un socio estratégico que nos ayude con la administración. No. Y ahí se hizo una búsqueda internacional. De hecho, estuvo a cargo del Citi en Estados Unidos. Ah, pero salieron a buscar desde Chile un socio. Así es, se buscó un socio estratégico, tanto en Chile como en el extranjero. ¿Ya? Los socios chilenos, y después de la experiencia de Canal 13, que no fue tan del gusto de la universidad, te fijas, y terminó siendo un canal completamente privado, con cero presencia de la universidad. La universidad no necesita tener un canal de televisión a esta altura, te fijas, más encima yo creo que estuvieron bien, porque la tele hoy en día, como medio de comunicación, se salvaron. Claro, lo hicieron bien. Pero el tema del hospital se hacía ingobernable, ¿ya? Entonces dijimos, vamos a buscar un socio.
y los socios nacionales fueron todos descartados por distintas razones, y de los socios o de los postulantes extranjeros había unos grupos bien interesantes, pero Christus Health, la gracia que tenía era que tenía los mismos principios y valores que la Universidad Católica. Y una historia, yo diría, bastante parecida, ¿cierto? Eran unas monjitas de 2 o 3 congregaciones que llegaron a Texas. Y es bien interesante porque tú sabes que los gringos son bien buenos para todo este tema de comunicar cosas. Entonces su plan, ¿ya?, era expandir su misión, ¿cierto? Expandir el ministerio sanador de Jesucristo. Ese es su único objetivo. Ya. ¿Te fijas? Entonces, Christus Health, expandir el ministerio sanador de Jesucristo. Está perfecto, ¿no? Y así partieron con un pequeño hospital, después con otro, y ahora son... ¿En qué año partieron estos gallos? ¿También son Yo 1800? te diría, sí, el lejano oeste. ¿Ah? Ya. Tenían hospitales de huérfanos. Ya, viejo, ¿Ah? viejo. Sí, viejo. Entonces partieron ahí con estos primeros hospitales cuando Las Vegas era Las Vegas. Y, ¿ah? Yo me imagino las monjitas a caballo y andando de un lado a otro. Ante los casinos. Claro, y ahora son dueños de una tremenda cadena de hospitales y todos los servicios médicos asociados. Ya. Y crecieron mucho en todo lo que es Texas, Texarkana, y ahora se pasaron al estado de al lado, ahí en New Orleans, esa zona, ese estado. Y además abrieron misiones en México, ¿ya? Que la verdad es que el norte de México y el sur de Estados Unidos son más o menos lo mismo. Sí, sí. Partieron ahí con algunos hospitales y centros y les ha ido bastante bien, ¿ya? Entonces ellos son muy enfocados en la buena gestión, en el cumplimiento de metas, KPI, ¿te fijas? Tú vas donde los gringos, ellos tienen indicadores para todo, ¿ya? Bien pensados, por supuesto, hacen seguimiento a todas las cosas que vamos viendo, y yo creo que una de las gracias que tuvieron cuando vinieron para acá era que fueron muy respetuosos de la cultura local, ¿ya? Entonces ellos no llegaron e impusieron personas en distintos cargos, sino que fueron como de a poco, ¿ya? Entonces trajeron un CEO bueno, después fueron viendo más o menos dónde se necesitan cosas, fueron escuchando mucho. También eso genera un poquito de... ¿Esto qué año estamos hablando? Esto fue el 2013 se firma esto, y esto fue un proceso, ¿ya? Entonces también se ocurre un poquito de frustración al comienzo, ¿no? Porque, claro, muchos de los doctores esperábamos que todo esto se solucionara un año y estábamos de un año a listos. otro, va a estar perfecto, ¿te fijáis? Y va a estar todos los problemas resueltos. Y claro, no fue así, pues se demoró un poquito más, la cosa toma su tiempo, ¿te fijáis? Había que arreglar un montón de entuertos de nuestra relación con las ISAPRE. De hecho, en algún minuto, nuestra relación con Colmena, que es nuestro mayor socio en este minuto como ISAPRE, fue bastante densa, pero era necesario también sincerar algunos temas. Pues, te fijas, en salud hay un montón de cosas que no están sinceradas, y eso hace que el modelo sea un modelo... ¿Cómo qué? ¿Qué cosa no está sincerada? Sí. A ver, por ejemplo, el valor del día-cama, Ya. que es el típico problema que tenemos hoy en día. Entonces, el valor del día-cama, como hay integración vertical, te fijas, y muchos prestadores bajan el día-cama a valores que son realmente bajo el costo, ¿te fijas? Para competir un poco más, pero la marginación del negocio se produce en otro lado, que tiene que ver con la venta de insumos, fármacos, etc. ¿Te fijas? Al final, cualquier negocio que tú hagas, independiente de la línea, tú tienes que tener, por cada peso que estáis poniendo, tienes que tener cierta cantidad de retorno para que el negocio sea viable. Sí. Eso es una base, ¿cierto? Entonces aquí eso no ocurre en el tema de los días cama, porque no está sincerado, y tiene que ver también con el poder monopsónico. Imagínate, va a ser peor todavía con el poder monopsónico de FONASA, Ya. que van a ser fijadores de precios. Sí. ¿Fijas? Entonces, todas estas arbitrariedades en la construcción del modelo, ¿te fijas? Terminan dañando o haciendo que haya que poner énfasis en otros lados en cómo se generan las Pero ahí, plata. para entenderte, lo que hacen normalmente es bajar el precio del día cama de manera tal de atraer más pacientes, pero después, ¿qué hacen con la ISAPRE? ¿Cuál es el juego ahí? A ver, lo que pasa es que finalmente tú bajáis ¿cómo se llama? El precio del día cama, de tal forma que la cobertura al ISAPRE te mejora un poco. ¿Ya? ¿Te fijáis? Por supuesto, si tú eres dueño de la cama y del asegurador, no pierdes por ningún lado. Obvio. ¿Te fijas? Eso es lo que se llama la integración vertical, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que a nosotros que somos 100% privados, ¿cierto? Y nadie nos subsidia nada, nos pasa que el día cama, la verdad es que es más caro mantener el día cama de lo que realmente nos pagan. Nada de lo que te paga Colmena, ya ¿Te fijas? entiendo.
o cualquiera de los otros que define sus 10 camas a distintos precios. Ya, entonces, estas ISAPRES, que a su vez tienen centros médicos, bajan todas las camas, la Claro, hora ellos del día pueden. cama, porque pueden, y después marginan, no sé, pues con los exámenes, con los rayos, con lo que sea, Fármacos, insumos, radiología en general, ya ahí lo marginan, y ustedes dicen como, oye, pero esto usted no está funcionando. Entonces, cuando llega UC Christus, o sea, Christus, perdón, a Chile, se enfrenta con este problema y les dice, ¿esto usted no me funciona? No, a ver, yo te diría cuando se forma UC Christus, nosotros empezamos ya a mirar el negocio por detalle por cada línea. Ya. ¿Te fijáis? Y empezamos a ver, la verdad es que el negocio sí funciona, ¿cierto? Y probablemente las líneas que tienen más rentabilidad, sin duda que tienen que ver con imágenes, laboratorios, ese tipo de cosas, ¿ya? Y lo que empezamos a hacer es ordenar, ordenar un poco la casa. ¿Te fijas? Entonces, ok, veamos cada una de las líneas de negocio, ¿cierto? Cómo están los gastos, ¿cierto? Cuánto estamos marginando, dónde tenemos que crecer, etcétera, ¿ya? Y además, bajo esta visión de expandir el ministerio de Sanadores Jesucristo, ¿te fijas? Y también la visión de la universidad, porque la universidad, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa tener campos clínicos. Sí. Yo no puedo enseñar medicina si no tengo buenos campos clínicos. ¿Te fijas? Y la universidad y la red, entonces ahí están aunando criterios para ver cómo crecemos. Dijimos, ok, hagamos tomas de muestra en todo Chile, a partir. ¿Te fijas? Y las tomas de muestra son básicamente unidades, son una copia de otra, son súper escalables. Hoy en día podemos decir que la red está en todo Chile, tenemos tomas de muestras de Arica a Punta Arenas. Ya. Además, mira, y la otra cosa importante es que somos el laboratorio más grande de Chile. Nosotros procesamos, si no me equivoco, eran como 6 millones de de exámenes de laboratorio al año. Wow. ¿Ya? Que es una cantidad importante, y además hay muchos laboratorios que venden exámenes, pero que los terminamos haciendo nosotros. Ya, sí. Okay. Tú decías el informe al final del día. Temas muy ultra específicos, ¿ya? Y lo otro es que, claro, tenemos asociación con laboratorios de afuera y qué sé yo, que nos permiten acceder a exámenes también muy de última línea, de forma relativamente fácil. No. Así que la verdad en eso yo creo que hemos crecido harto. ¿Qué es lo que viene después? ¿Te fijas? Entonces, una vez que tenéis la toma de muestra, vamos a crecer en tener algún método de imagen al lado, después va a haber una consulta, escáner, un resonador, los box, y empezar a crecer. Y así va creciendo la red. Entonces... mire, y siempre, eso es interesante conocerlo, parten por las tomas de muestras y después van escalando. Es un crecimiento orgánico. Pero ese es el orden, primero partís con las muestras, después con los rayos, después con los box. Más o menos así. Pero ¿cómo lo hacís, por ejemplo? Yo algo estaba metido en este negocio, entonces, ¿cómo lo hacís en una ciudad donde no está UC Christus? Tú llegas y dices, ok, voy a poner una toma muestra, ok, pero ¿quién es el derivador? ¿Quién te tira a los pacientes para allá? Mira, hoy en día tenemos una suerte y es que tenemos una gran reputación. Ya, entonces tú decís que el derivador es tu marca. Hay mucha gente que decide, que elige la católica, ¿cierto? UC Christus, somos la católica, ¿Sí? que elige la católica porque sabe que son centros confiables, que los exámenes van a ser bien procesados, ¿te fijáis? Entonces, la verdad, hoy en día somos una marca conocida, somos respetados, somos queridos, ¿te fijáis? Por las personas. O sea, te llegan de la calle al final del día. Muchos, ¿ya? Y de hecho, de esos 6 millones y tantos exámenes, yo diría que 2/3 o la mitad no son generados por médicos de la red. Ah, mira, No hay gente que lo elige. Y eso es re importante también, ¿te fijáis? Ahora, a mí no me cabe duda si algún día estoy gravemente enfermo, el lugar para atenderse en la red de salud de la Católica. Ya. Oye, y adentro de ese proceso, y de hecho yo quería partir la entrevista por aquí, pero nos fuimos por otro lado, pero ¿qué a ti, para la gente que no te conoce, cuál es tu posición de liderazgo dentro de UC Christus? Ya, dentro de... Bueno, UC Christus es una red de salud, ¿cierto? Entonces UC Christus es esta unión entre Christus Health de Estados Unidos, ¿cierto? Y la red de salud de la UC, ¿ya? Que en el 2013 más o menos parten con un MOU, ¿cierto? Memorando de entendimiento, ¿ya? Y se hace cargo de la operación de todo lo que es la red de salud en Chile. Y pasa a llamarse, ¿cierto? UC Christus. Y UC Christus tiene algunos centros médicos, ¿ya? Tiene laboratorios, imágenes, etc. Y dentro de estos centros médicos, el más conocido, ¿cierto?, es el Hospital de la Católica, ¿ya? El Hospital de Marcoleta, hoy en día es Hospital Clínico UC Christus, ¿ya? Y yo soy el director médico de este hospital. Ese es mi rol
actual, digamos. ¿Y qué hace un director médico? Bueno, un director médico... Una buena pregunta. Es bien interesante, porque uno... Porque no es lo mismo que un gerente general, es distinto. Es más técnico. Es distinto, es técnico. De hecho, el nombre es el director técnico del establecimiento, sí, y está dentro del código sanitario. Sí. Entonces porque es una buena pregunta. ¿Tú tienes un símil de negocios? ¿Tienes un director como de negocios al lado tuyo, como tu director médico, director gerente general, si se quisiera? Así es. Ya. ¿Ya? Yo tengo un gerente general que trabaja conmigo, de hecho estamos en el mismo piso. ¿Ya? ¿Ya? Y es bien interesante el modelo porque por código sanitario y por nuestra legislación, ¿cierto? El director médico es la más alta autoridad del hospital. Ya. Pero para los Christus Health en Estados Unidos, para ellos son los gerentes, y que muchas veces más bien de la mano de las enfermeras, y muchos médicos son como visitantes en los hospitales. Ah, ¿ya? Mira, es distinto el modelo. Es bien distinto como ellos lo viven, ¿ya? Para nosotros es un poco al revés, porque por normativa, ¿cierto? En un hospital, la más alta autoridad es el director médico. ¿Te fijáis? La verdad es que nosotros trabajamos codo a codo con el gerente. Eso yo creo que es súper importante, porque cuando tú logras alinear, te fijáis, los intereses clínicos, teniendo claro, esto igual que una aerolínea, ¿cierto? ¿Cuáles son las prioridades? Y las prioridades no pueden cambiar. La primera prioridad tiene que ser calidad y seguridad asistencial. Bueno. ¿Te fijáis? Después viene todo el tema de sostenibilidad económica y experiencia paciente. ¿Ya? Son los tres ejes que uno nunca puede olvidar. ¿Ya? Experiencia paciente, además, va de la mano con experiencia de los colaboradores. ¿Ya? Son parte de las metas, ¿cierto? del IHI, del Institute for Healthcare Improvement, al que nosotros adscribimos. ¿No? Esto igual que las leyes de la robótica, si tú cambias el orden, queda la escoba en el sistema. ¿Ya? Entonces, por eso que siempre la seguridad es preeminente sobre cualquier otra prioridad, ¿cierto? ¿Y te tocó alguna vez vivir alguna crisis? ¿Tenía alguna anécdota personal así donde digáis como, ya, aquí se probó mi liderazgo, aquí esto fue algo difícil de lo cual aprendí harto? ¿Tiene alguna anécdota así como entretenida? La verdad es que varias. ¿Alguna así como reciente? ¿Sí? Mira, yo te voy a contar un par de cosas, ¿cierto? Primero que la pregunta es cómo uno llega como doctor a esto. ¿Te fijáis? ¿Qué hace un doctor? Yo soy cirujano, ¿te fijáis? Yo aprendí a operar, mi entrenamiento fue, bueno, yo hice la escuela de medicina, ¿cierto? Después estudié 3 años de cirugía, me quedé un año más acá trabajando con los cirujanos pediátricos, me fui 3 años a Australia a hacer cirugía pediátrica y volví, y cuando vuelvo, además me incorporan al programa de trasplante hepático pediátrico, ¿ya? Entonces tuve que hacer algunas estadías de perfeccionamiento y partir un par de años después todo un programa, y está dedicado a todas estas cosas cuando un día me llama el jefe. ¿Ya? Entonces el jefe siempre te llama para retarte. ¿Ya? Normalmente. ¿Ya? Y este jefe era un jefe bien estricto. ¿Eh? Y dije, chuta, ¿qué pasó ahora? Entonces normalmente cuando uno iba caminando, me acuerdo, cruzando el puente, y uno va repasando todos los pacientes que se te complicaron, los reclamos que tuviste, ¿te fijáis? Chuta, ¿qué pasó ahora? Entonces me sienta el jefe y me dice, mira, sabéis que tenemos algunos temas en pabellones, la verdad es que hubo una implementación hace un tiempo atrás de algunas medidas que funcionaron bien, pero causaron un poco de problemas, tuvimos que poner otro jefe que él aguantó un rato y dijo que iba a estar aquí, qué sé yo, y creemos que ya sería momento de cambiarlo, y tú nos parece una persona, un perfil interesante como para quedarte en el puesto de jefe de pabellón. ¿Ya? O sea, te estaban sacando del bisturí y te estaban poniendo como en el estrado. No, de jefe de pabellón. De acuerdo, ¿no? Ese era mi primer puesto, 2013. Esto era antes de Cristo. ¿Ya? Y la verdad, yo le dije, ¿sabes qué? Mira, yo encantado, porque a mí me gusta, lo que más me gusta es el tema de influir. ¿Ah? Cómo influir en las personas, cómo mejorar las cosas. Y siempre me tenía muy marcado que en esa época nosotros usábamos una ropa de pabellón que no tenía ni un control. ¿Ya? Por distintas razones, tú llegabas al pabellón y la ropa estaba puesta en una estantería, ¿de acuerdo? Y tú la sacabas y te vestías. Ya, que es esta que va arriba de la ropa para... No, tú te sacas la ropa, ¿cierto? Que hay en calzoncillo, y te pones esta ropa verde, que es la típica ropa que tú ves al cirujano circulando. Perfecto. Y resulta que como esta ropa no tenía control, todo el mundo en el hospital la sacaba para hacer cosas. Entonces, una vez me pasó que incluso había unas enfermeras en un piso que sacaban la ropa para envolver los zapatos para meterlos en el casillero. Ya. O que la persona que movía el carro de la basura en el estacionamiento tenía ropa de cirujano para no ensuciarse. Incluso
uno de mis profesores, el doctor Ramer, que le tenemos mucho cariño, ¿cierto? Que paz descanse, me comentaba que una vez fue un partido de fútbol en Cartagena y los de que jugaban fútbol tenían nuestro uniforme con los pantalones recortados. ¿Ah? Ya. El short deportivo era. Entonces dije, ¿sabéis que la dignidad de lo que hacemos no puede pasar por esto? ¿Ya? Yo creo que la ropa que uno usa, y yo me acordaba de un profesor que todavía opera acá con nosotros, que es Augusto León. Voy a contar del podcast para que lo vea. Entonces Augusto, yo lo miraba con esta ropa y decía, él tiene que verse como el maestro de la cirugía que es. Po. Entonces lo primero que tengo que hacer es cambiar la ropa a esta cuestión. Ya. ¿Ya? Y dado que justo me llamaron, dije, ya, voy a hacerlo y voy a cambiar la ropa. Y ahí aprendí mucho. Po. Aprendí muchas cosas. ¿Ya? Quiero ver cómo se desarrolla esta historia. Lo primero que tenéis que aprender es que en el modelo del negocio de la ropa, el negocio no es la ropa. Yo pensaba que era la ropa. Ya. Es el lavado. Ya. La ropa, la verdad es que no margina nada o casi nada y vale poco. ¿Ya? Entonces, todas estas fábricas, lo De que scraps, hacen, fundamentalmente. los scraps, ¿cierto? Te venden el lavado la ropa. ¿Ya? Bueno, eso yo no tenía ni una idea de esa cuestión. ¿Te fijáis? ¿Ustedes los médicos, sobre todo los cirujanos, tienen lavado especial de la ropa? No, van a unas plantas que tienen ciertas condiciones, ¿ya? Pero no es un lavado especial, son las mismas proveedores que funcionan para los distintos hoteles. Ya, pero ustedes, tú por ejemplo, tú podrías vestirte de una cierta manera, ir a la cirugía, salir y la ropa llevártela a la casa, lavarla y volverla? No debiera. Ya. ¿Ya? No debiera porque puede estar manchada con fluido, qué sé yo. Entonces, la verdad, por temas de seguridad, siguen ciertos procesos y estándares, pero que son similares a una lavandería industrial. Ya, pero es una lavandería industrial. Es una lavandería industrial. No es tu casa. No es la casa. Ya, igual hay gente que se la lleva y llega vestido pabellón, cosa que no debieran, ¿te fijas? Bueno, entonces lo primero que aprendí era eso, ¿te fijas? Y después entender cómo funcionaba este tema de los negocios, las licitaciones. Entonces, cuando yo traté de cambiar esta cuestión, tenía todo listo, conversado, desde el director del hospital para abajo, todo listo, y de repente me dicen, oiga, hay un señor que quiere hablar con usted. Ya. Chuta, dije yo, ¿qué será, po? Y me llama entonces un funcionario, que no recuerdo ahora su nombre, que llevaba mucho tiempo, en un subterráneo, como 3 pisos abajo, y me dice, no, doctor, pero no podemos cambiar la ropa, si esta empresa tiene tantos años con nosotros. Ya. ¿Ah? Piensa que cuando tuvimos, no sé, un problema hace unos años, ellos nos prestaron el estacionamiento para no sé qué cosa, te fijas, y para estacionar camiones de desecho. Entonces dice, pero ¿cómo se relaciona una cosa con otra? ¿Te fijas? Esta cuestión no... Había algo medio raro acá. Claro, entonces hay que ordenar todo este tema. Bueno, finalmente se logró ordenar, ¿ya? Y entró después otro proveedor. Lamentablemente traje una ropa que era bien incómoda, ¿eh? Entonces la gente después era reacia a usarla. Y te voy a hacer el cuento corto porque finalmente después de 10 años, eso fue lo que nos demoramos desde la intención hasta que ocurrió. En cambiar la ropa, 10 años. No, espérate. Logramos cambiar la ropa, pero con la maquinita esa que tú le pones el dedo y te identifica, te pasa la ropa que corresponde y tiene un detector de RFID, te fijáis, y funciona perfecto, ¿ya? Entonces hoy en día ya nadie se roba la ropa, no desaparece, queda identificado todos los que la sacan, ¿ya? Queda limpiecito, ya. Sí, entonces la verdad es que, pero fueron 10 años, pues, ¿te fijáis? Entonces uno dice, chuta, ¿cómo en una institución te demoráis 10 años en cambiar algo? Entonces también tiene que ver con tu perseverancia, ¿te fijáis? Con tu capacidad de influir, de convencer al resto de que es algo bueno, ¿ya? Y estoy contento, creo que finalmente lo logramos, pero fue una pelea larga. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, tú como líder, supongo que como líder de un centro médico, tienes la particularidad de liderar personas que no son fáciles, particularmente médicos. ¿Cómo trabajáis con el ego de los famosos médicos? Porque yo vengo del mundo de las leyes, donde los egos son monstruosos, al igual que los egos de los médicos, y es difícil liderar personas con egos muy altos. Entonces, ¿cómo has liderado tú a esas personas? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo sondeáis esos problemas? Mira, es sin duda lo más difícil, lejos, ¿ya? Lejos. Y yo me he dado cuenta también que los problemas de calidad y seguridad y muchas veces los desafíos que tú tienes en el hospital tienen que ver con personas que no conversan entre sí. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, no sé, pues llega el internista y sube un paciente y se enoja porque el de la urgencia no le dijo nada o no le entregó bien el caso.
¿te fijáis? Pero cuando tú los ponías a conversar, cada uno tiene su visión y no deja de tener cierta razón en cosas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros nos entrenan desde la escuela de medicina a ser muy independientes en muchas cosas, ¿ya? O por lo menos el entrenamiento que me tocó a mí, ¿te fijáis? También las personalidades de los doctores varían, ¿por cierto? Entonces los cirujanos somos un poco más narcisistas, tenemos que ser más seguros en nosotros mismos, ¿te fijáis? Piensa que te estáis tomando decisiones de cortar o no en segundos, ¿te fijáis? Y pueden tener consecuencias para todas las cosas que hagas, ¿ya? Y al mismo tiempo, cada uno de los médicos que está metido aquí es un gerente en sí mismo, que gerentea su imagen corporativa, personal, ¿te fijáis? Su consulta, a sus pacientes. Entonces, es súper complejo, ¿ya? Y yo creo que lo primero que me he dado cuenta que es valioso es tratar de buscar evidencia científica, ojalá, ¿cierto?, de las cosas que hacemos, de que las cosas que hacemos están basadas en la mejor evidencia. Ah, ya, o sea, tú los abordas a ellos desde el paper. Primero, ¿ya? Es decir, yo trato de que las decisiones que tomo, ¿ya?, ojalá estén basadas en la mejor evidencia posible. Ya. Y ahí un ejemplo que te puedo poner fue cuando asumí jefe de pabellón, por ejemplo, en 2013, una de las cosas que me di cuenta era que la tabla quirúrgica nunca iba a arreglarse porque en nuestro hospital la tabla quirúrgica la mandaba a cada departamento por separado. ¿Qué es una tabla quirúrgica? La tabla quirúrgica es la lista de operaciones que tú planificas para el día siguiente. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, el departamento de cirugía digestiva planificaba tantos pabellones con tantas cirugías, el de urología tantos otros, el de neuro tantos otros. Entonces, ¿qué pasaba? Que era muy rígido el sistema, había tantos pabellones de cada especialidad y el día anterior tú recibías todos los pacientes que iban a operar y de repente, por supuesto, recibías muchos más pacientes de lo que realmente ibas a poder operar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sacaban pacientes o cómo quedaban esos pacientes en lista de espera? ¿Ya? Era inmanejable cuando lo hacías por departamento. Imagínate que yo lo que hacía cuando era becado, entonces decía, chuta, tengo que operar a un paciente de una colecistectomía, entonces le pedí ayuda al jefe del departamento y digo, doctor, ¿usted me ayudaría? Ni un problema, dile a la secretaria que te ponga a primera hora. Y sabía que quedaba a primera hora, ¿te fijas? No. Entonces todos los becados hacíamos eso, ¿ah? Entonces íbamos donde el jefe de programa y quedamos primera hora, ¿ya? Pero también es poco razonable y que el orden de los pacientes sea prioridad por el grado académico del jefe de departamento, ¿ya? Estamos hablando de muchos años atrás. Entonces, la ciencia que está detrás de todo esto, ¿ya? Y hay varias publicaciones que no han estudiado, tienen que ver con los modelos, ¿cierto? Y son modelamientos matemáticos, te fijas, que tienen que ver con cómo en la medida que te llegan las peticiones tú las vas asignando los locus disponibles, ¿Ya? ¿cierto? Sí. Y la priorización por bloque que se asignan de acuerdo a la demanda futura esperada. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tú logras? Que las personas que tienen alta demanda futura, ya tú le vas a dar un bloque y la gracia de ese bloque es que parte a las 8 de la mañana. Entonces el bloque lo único que te asegura es partir temprano. Ya. ¿Te fijas? Y de ahí viene el resto de los pabellones que vais poniendo. Y los con poca demanda van llegando lo que se llama first call, first serve. Los vais poniendo a la cola. ¿Ya? ¿Te fijas? Y de esa forma se va llenando racionalmente el pabellón. Y cuando ya está lleno, tú dices, ok, este paciente no me cabe, le das un día en el futuro. Pero no lo dejáis esperando a que el departamento tome la decisión de meterle la tabla. ¿Y cómo convenciste a la gente que cambiara este sistema? Bueno, fue súper complejo. Porque esa es la pregunta interesante, porque ya, ok, hay evidencia científica, déjame darte un contraejemplo, hay evidencia científica y he visto varios papers que dicen que la forma más eficiente de cargar un avión en términos de pasajeros es entrar a la gente que está al final, en la cola, y después hacia adelante. Pero en todos los aviones de todo el mundo entra primero primera clase que está al frente, business. Y no tiene ni un sentido eso, pero lo hacen por razones de financieras y de otras razones. Entonces, ¿cómo convenciste tú a la gente diciéndole, oye, no, tengo que cambiarnos para este otro lado? Sí, mira, yo creo que hubo varias cosas. Primero, una cosa es convencerlo y otra cosa es ejecutarlo. ¿Ya? Entonces, primero tienes que, la gente tiene que entender que es bueno, ¿ya? Y para eso hay algunos que, igual que estas campanas de Gauss, pues, algunos te van a comprar la idea temprano y van a decir, mira, sí tienes razón, no está tan perdido. Segundo, vaya haciendo benchmarking, ¿Sí? ¿cierto? Tercero, tenéis que buscar a los stakeholders que son los que te tienen que apañar, ¿ya? Es decir, en ese tiempo yo era jefe de servicio, tenía que hablar con el director del hospital, el jefe de la división de cirugía, el jefe académico, te fijas, y algunos jefes de departamento que eran más amigos míos. Entonces le digo, oye, ¿sabéis qué? Mira, estuve viendo en Estados Unidos es así, así, así.
Bueno, en esa época uno de los profesores, que era el que enseñaba esto, me lo traje a Chile. ¿Te fijas? Y le dije, oye, ¿sabes que aquí no saco nada? Yo con aprender esto tengo que tener un core de personas, una masa crítica de gente que hable más o menos el mismo idioma. ¿Te fijas? Y trajimos al profe de la Universidad de Iowa, que le hizo el curso de gestión operativa de pabellones, ¿ya? Entonces al final ya habíamos más gente convencida, ¿ya? Y después vino la implementación. Y ahí lo que hice, en vez de hacer ¿cómo se dice? Un shutdown, ¿ah? Como un apagón y todo, ¿no? Un apagón y todo nuevo, lo que hicimos fue partir por grupos. Ya. Entonces dije, vamos a partir por un grupo, por dos grupos, ver que funcione bien, porque además le íbamos a quitar la responsabilidad. Esto tiene muchas ventajas. Una de ellas era que tú teóricamente podías ver los circuitos de mejora rápidamente, te fijas, y ver cuánto personal tienes que poner para hacer los llamados a los pacientes para que efectivamente disminuyan las suspensiones, por ejemplo. Ya. Que hasta ese momento dependían de las secretarias departamentales, ¿ya? Entonces, cuando esas cosas se hacen bien, empieza a mejorar la eficiencia del pabellón, ¿ya? Entonces, al final era un win-win, ¿ya? Entonces, ya partimos primero entonces con la prueba y error, primeros meses con 2 o 3 departamentos, después metimos otros departamentos más y al cabo de un año recién tuvimos a todos los departamentos quirúrgicos metidos en el sistema, ¿ya? Y hoy en día estamos buscando sistemas para toda la red, ¿te fijas? Entonces, claro, uno piensa 2024, yo partí el 2013, ¿cierto? Es inimaginable que hoy en día hubiéramos tenido un sistema departamental de programación de pacientes. ¿Y tuviste algún detractor? ¿Alguien que te dijo que no? Por supuesto. ¿Y cómo lidiaste con ella? En distintos periodos. Mira, yo creo que mi peor experiencia ya fue precisamente cuando estaba un día parado en lo que nosotros llamamos el comité directivo del hospital presentando una idea que se me había ocurrido para partir los pabellones temprano, ¿ya? Entonces yo me paro adelante así, venía súper motivado, ¿eh? ¿Cuánta gente hay? Así como para hacerme una idea. No, eso eran como, deben haber sido 6 personas. Ya, ¿ya? o sea, es una salita de reuniones chica con Sí, 6 personas. Pero estaba el director, subdirectores, ya, todos los gerentes, y todos los jefes, y piensa que tú eran todos con canas y yo tenía 30 y tantos, Ya. Under 40 en esa época. Entonces me paro y digo, mira aquí la importancia de la primera hora, y les propuse hacer algunos cambios, ¿cierto? Y estaba feliz con esa cuestión. Entonces el que era mi jefe levanta la mano y dijo, mira, yo creo que esto está súper bueno, pero hay como 3 o 4 formas más de hacerlo y tú esto además no lo conversaste conmigo. ¿Ya? Y yo, chuta, no sabía que tenía que conversarlo con alguien más y la idea era presentarlo ahí, y la verdad me sentí un poco quitado de piso. Y nada, pues después me fui, como que quedaba un poco en nada la cuestión, y yo quedé bien bajoneado, ¿eh? Porque dije, qué raro, ¿por qué no querrán hacer esto que es bueno? ¿Te fijas? Esto debiera ser... ¿Qué no estoy viendo? Claro, hay algo que está mal aquí. Entonces dije, no podemos no hacerlo. ¿Te fijas? Entonces que me digan que no significa que no lo haga. Significa que algo estoy explicando mal, Ya. ¿te fijas? Entonces... Qué interesante. No es un no, sino que es un no pero. Y el pero todavía no lo habéis descubierto. Exacto. Entonces después me acerqué y le dije, oye, ¿sabéis qué? A lo lesa, a lo weón, Oye, le dije, ¿sabéis qué? Esta cuestión yo creo que hay que hacerla porque es buena. ¿Qué te parece si hacemos un piloto? No hay problema, lo que queráis nomás, listo. ¿Ya? Y transformamos el piloto. Pues. Entonces ahí hablé con 3 o 4 personas y fue bien simpático porque justo... ¿Pero por qué no había querido? Yo creo que probablemente, y ahí viene el tema de gerencial, porque le iba a afectar a él. ¿Ya? ¿Te fijáis? Entonces, claro, si tú eres un cirujano que le estáis diciendo tenéis que llegar temprano, tener los consentimientos hechos, y le estáis cambiando toda la cultura de cómo funciona un sistema, y hay gente aversa al riesgo, ¿cierto? Probablemente te va a poner te va a poner la prueba. ¿Te fijáis? Entonces dije, bueno, partamos con los que es evidente que les va a ir bien. Entonces hablé con algunos, le dije, mira, vamos a hacer esto, otro, las reglas son estas, ¿qué les parece? Y logré demostrar, ¿te fijáis? Disminuir como en 15 minutos el comienzo de la cirugía. Que está bueno. Fue bastante bueno en ese minuto y justo coincidió con las primeras visitas de los Cristos. Entonces yo me acuerdo estar en pabellón mostrando mis gráficos ahí de los Blogspot. Te fijáis con la diferencia estadísticamente significativa y cómo estaban funcionando todas estas medidas que estábamos tomando. Así que la verdad que con eso quedé bien contento. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo? Es que una pregunta complementaria que siempre he tenido respecto del tema de la salud es que tú, por ejemplo, ahora vas y me decís, mira, es súper importante hacer optimización de tiempo, optimización de costos,
Pero hay ciertas veces que yo tengo una duda respecto de los costos que tiene el paciente. Particularmente, la otra vez me preguntaba, debe pasar constantemente en la red que llegan pacientes acompañados de la familia y hay que hacerles un tratamiento sumamente costoso. Entonces, por un lado, tengo que salvarle la salud a esta persona, pero por el otro lado, voy a tener que hacer que venda la casa y que toda la familia quede endeudada. Entonces, ¿cómo se juega con ese balance entre como la salud financiera y la salud física de la familia y la persona? Porque muchas veces no vienen solos, vienen con la familia completa a hacer el esfuerzo. Sí, pues y lo que tú estás diciendo es más interesante todavía cuando tú tienes una mirada macro y tienes que tomar esas decisiones como país, pues. Es decir, yo como país, si las lucas son las mismas, es decir, si estoy invirtiendo lucas aquí, te fijáis, por ejemplo, un niñito con... Un niño con cáncer y que tenemos que meterle o quimioterapia. más cercano, estos pacientes que tienen hoy día la atrofia espinal, tipo 1, que sabemos que tienen un remedio de 300 millones, pero que se mejora. Ya. ¿Te fijáis? Son 300 millones que si son del sistema, alguien no va a recibir. Para los que no son de Chile particularmente, 300 millones chilenos son algo así como $300.000. Exacto. ¿Ya? Y pensemos que en Chile, ¿cuánto es el PIB? ¿El PIB per cápita? Per cápita son 25.000 por ahí. Sí, por ahí debe ser. ¿Ya? Entonces, al año, son 10 años de PIB per cápita. ¿Ah? Impagable. ¿Y ustedes cómo lo hacen? Cuando se enfrentan a decirle a esa persona, te tengo la solución, pero vale mucho más de lo que lo puedes pagar. Mira, hoy en día tenemos varias cosas que podemos hacer. ¿Ya? Y una de las cosas que me parece más interesante es la aparición de estas oficinas ETESA. ¿Ya? ¿Qué es eso? Que son las oficinas de evaluación de tecnologías en salud. ¿Ya? ¿Ya? Y que tienen su rol tiene que ver con identificar e implementar nuevas tecnologías que efectivamente sean costo eficientes para el individuo o las personas, ¿cierto? ¿Ya? Y de hecho el ministerio también está empezando con este tipo de iniciativas que, como digo, son súper interesantes. Entonces hoy día tenemos estas oficinas ETESA, ¿ya? Que son las encargadas de hacer evaluaciones de tecnologías sanitarias y que nos permiten, ¿cierto?, identificar tecnologías, también algunos fármacos, por ejemplo, que pudieran ser altamente beneficiosos en ciertos individuos o poblaciones y que sin duda que tiene que haber un costo de efectividad, ¿cierto?, razonable para poder implementarlo. Y no solamente en sobrevida, ¿ya?, sino que también en años ganados en calidad de vida para más adelante, ¿ya? Porque es lo que pasa con cáncer hoy día. Antes, cuando yo estudié, medíamos la sobrevida del cáncer a 5 años y a los 5 años te consideras curado. ¿Ya? Hoy en día el cáncer se transforma cada vez más en una enfermedad crónica. La gente vive con cáncer, ¿te fijas? Hasta que la enfermedad a veces se puede descontrolar, ¿ya? Pero también implica, ¿cierto?, el uso de medicamentos cada vez más específicos, inmunoterapias. En Estados Unidos está de moda, ¿cierto?, o están usando en algunos de estos pacientes lo que se llaman los CAR T-cell, que son linfocitos entrenados para defenderte contra tu propio cáncer. ¿Y eso te lo meten así como inyección? Sí. Mira. ¿Te fijas? Te sacan linfocitos, los entrenan, te los devuelven y se comen tu cáncer. ¿Te fijas? Espectacular. Sí, es como biónico, así, ¿no? Tecnología del futuro. Pero yo lo vi hace unos años en Estados Unidos y son terapias de última línea, ¿cierto?, en algunos de estos tumores. Entonces, imagínate que son terapias re caras, ¿ya?, pero que van a ser beneficiosos en algunas líneas tumorales, ¿cierto?, en algún número importante de pacientes, 25, 30% de pacientes pudieran llegar a requerir eso en algún momento de su tratamiento. ¿Y ahí, entonces, o en cirugía, la cirugía robótica. Esa cuestión es impagable. No, mira, no tanto, y existen modelos que te cambian el tema de la cirugía laparoscópica por la robótica. Es bien bonito lo que hace UC Christus porque existe una gerencia de misión. Entonces, que muchas veces a nosotros nos ayuda a decir, este paciente necesita ciertas intervenciones o áreas que podemos hacer cosas y logramos acceder a recursos para poder sacarlo adelante. ¿Ya? Lo mismo que con algunas cirugías, etc. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, ¿cómo jugáis tú como director médico el balance entre ser eficiente
en términos de costos, pero al mismo tiempo buscar ser lo más excelentes en términos de atención al paciente. Porque uno tendería a pensar que muchas veces van en sentidos contrarios. La reducción de costos muchas veces no significa atender mejor a la gente. Yo sé que se puede, pero la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Yo diría que es una de las tensiones más difíciles en el tema sanitario, ¿ya? Y también porque hay muchos mitos detrás. ¿Te fijas? Yo creo que hay que partir de otras bases que son a veces un poquito más básicas. Y te fijas que la primera es que cada agente en la cadena tiene que estar o ser capaz de dar lo máximo, ¿ya? Que su acreditación, entrenamiento y formación le permita. ¿Ya? Por ejemplo, si es que nosotros tenemos técnicos en enfermería, técnicos superiores en enfermería que son capaces de dar tratamiento inyectable, bueno, eso tienen que hacerlo ellos y no las enfermeras. Y ahí, por ejemplo, una ecografía, ¿la hace un TENS o la hace un médico? No son TENS, son tecnólogos médicos. Ya, ok. ¿Ya? Entonces hay ciertos tipos de ecografías que efectivamente las hacen TENS o matronas a veces, imagino ecografías obstétricas básicas, ¿cierto? Y que después, ¿cómo se llama? Las supervisa o revisa un radiólogo o realiza parte del procedimiento, pero tú al final lo que haces con eso es que vas incrementando ¿cierto? La capacidad de resolver problemas. Es lo que pasa en el país. Pues, ¿sí? Imagínate que cada persona que requiriera ¿cómo se llama? O tuviera sospecha de hernia inguinal, que es lo que me pasa a mí en pediatría. ¿Ya? Muchas veces les piden a todos ecografía, pero el diagnóstico es clínico. ¿Ya? Si tú a todos les pides ecografía, van a necesitar infinitos, un montón de radiólogos haciendo ecografías de hernia, ¿sí? Siendo que el diagnóstico debería ser clínico en la mayoría de los casos y la ecografía es la excepción. Ya, tal vez eso para la gente que no maneja tanto el mundo médico. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico clínico y uno con imágenes? Claro, es que el diagnóstico clínico es el que uno hace con los ojos, las manos, ¿cierto? Examinando al paciente. Ya, entonces el médico se sienta con el paciente en la camilla y le hace el examen físico y sabe más o menos lo que tiene. Dice, el niño tiene una hernia y, perfecto, con eso yo lo opero. No necesito hacer más diagnóstico. Ya. ¿Te fijas? Entonces a veces por inseguridad, por ¿será culpa de los temor, abogados eso? ¿De que estamos llenándonos de informes? Hay un poco de eso también, ¿eh? La judicialización de la medicina sin duda que es un tema no menor, ¿ya? Es no menor en la práctica médica, pero yo te diría que todavía no estamos a los niveles de Estados Unidos, ¿no? Ya que los gringos son buenos para la demanda. No, es muy judicializado, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido lo que se ha hecho en temas tanto de experiencia de pacientes y lo que ha hecho la superintendencia, ¿cierto? En este tema de las mediaciones, me parece también que es bastante bueno, ¿no? En el sentido que te permite terminar con controversia antes de tener que judicializar todo. ¿Ya? Y eso la verdad es que es favorable. Yo quiero también hacer un reconocimiento ahí. Nosotros en la red en particular tenemos un sistema que es la Contraloría Médica, ¿ya? Que también se encarga de... Me encantan los controladores médicos, son espectaculares. Sí, pero es que este es un poquito distinto que el de la ISAPRE. Este tiene que ver con riesgos médico-legales. No, sí, adentro de los hospitales. Y tiene que ver con cómo nosotros también protegemos a nuestros doctores. Lo que no puede pasar es que tú tengas doctores, ¿cierto?, que terminen demandados civilmente, te fijáis, por errores o situaciones en las cuales, no estoy diciendo que no haya errores médicos, qué sé yo, pues también los hay, te fijáis. Pero imagínate, yo soy cirujano, muchas veces nos toca lidiar con pacientes con tumores ultra complejos en los cuales sí o sí puede haber complicaciones. Entonces, de repente el contralor me dice, oye, tú habría un paciente, le sacáis el hígado enfermo, con hipertensión, está sangrando, te fijáis, lo dejáis sin hígado 1 hora, le ponéis un hígado de nuevo, le conectáis la vena suprahepática, la vena porta, lo abres, le sacas la solución de perfusión, le conectas la arteria, le conectas la vía biliar y queréis que no haya complicaciones. ¿Te fijáis? Van a haber problemas. Siempre. ¿Ya? Si nosotros jugamos con fuego, eso nos decía el contralor antiguo. Doctor, usted juega con fuego, en algún minuto se va a quemar. ¿Ya? Cosas nos pueden pasar. ¿Ya? Pero yo creo que es justo que en ese sentido nuestra relación médico-paciente sea bien transparente, ¿ya? Que haya información acerca de los números, ¿ya? Porque yo te puedo decir, mira, yo estoy a cargo del programa de trasplante hepático pediátrico en nuestro hospital y la mortalidad de nuestro programa es, o la sobrevida, ¿cierto? El 90% un año. Significa que de 10 pacientes que yo opere, 9 van a estar vivos al año.
Sabemos que uno puede pero va a fallecer. haber uno fallecido. ¿Te fijáis? Yo no sé a quién le va a tocar. ¿De acuerdo? Pero esos son los que hablan las estadísticas. ¿Ya? Y detrás de esa estadística, que cuando tú veis una curva de Kaplan-Meier, ¿cierto? Esas que van bajando así con la mortalidad, qué sé yo, Sí, sí. también hay una familia, hay un paciente, hay toda una historia detrás. ¿Ya? Eso a mí es lo que más me duele, ¿ah? Cuando me toca enfrentar esos casos. Son sin duda los más difíciles. ¿Ya? Y en la medida que uno es transparente en eso, ¿cierto? De hablar de las complicaciones, ser claro, obtener los consentimientos informados en forma oportuna, ¿te fijáis? Y lo otro es cuando tengas las complicaciones, estar presente. ¿Ya? Eso es lo más importante, lo que más te agradecen las personas. Tú tenés que estar presente. Si se te complica un paciente, es parte de tu vida. Sí. ¿Ya? ¿Te fijáis? Y eso va a pasar. ¿Ya? Así que ahí les digo a todos los cirujanos to be, ¿ah? Que hoy en día es, como decía antes, si es que les pasa, no, es cuando les pase. ¿Cuándo te pasa? Cuando les pase. ¿Ya? Siempre tienen que estar ahí, presentes, al lado del paciente, apoyarse en los colegas, ¿te fijáis? Y en ese sentido el rol de la Contraloría también es muy importante. ¿Y la Contraloría, volviendo al origen de la pregunta, se preocupa de los costos? ¿En qué sentido? Porque la atención era, si es que yo bajo los costos, por ejemplo, concreto, voy y me empiezo a hacer que en mi hospital, en vez de las ecografías que lo hacían puros radiólogos, ahora lo van a hacer radiólogos y matronas, como decís. Ajá. Ok, pero eso me puede generar, eso me hace una reducción de costos, porque la matrona va a cobrarme menos que el médico, pero puede afectarme la calidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos ese balance? Buena pregunta, pero es que ahí tiene que ver lo que te dije al comienzo de las leyes de la robótica. ¿Ya? Entonces, la seguridad debe ser preeminente sobre la calidad y seguridad asistencial deben ser preeminentes sobre cualquier otra prioridad en la atención. Entonces, ¿Okay? Entonces en ese caso, ¿no podemos cambiar? No, es que yo lo hago porque sé que son igual de buenas o incluso mejores. Ya. Y de hecho es bien interesante la pregunta porque nosotros como Facultad de Medicina, junto con la Escuela de Enfermería, estamos partiendo o llevamos un tiempo empujando esto que se llaman las EPA, que son las enfermeras de práctica avanzada. Ya. Y son enfermeras que tienen una formación más superior, especializada, ¿cierto? ya. Más especializada en algunas áreas, típicamente, por ejemplo, en el área oncológica. Ya. Entonces conocen muy bien todos los protocolos de quimioterapia, las complicaciones, entonces son capaces de hacer, por ejemplo, prescripción de algunos medicamentos, prevención de náuseas y vómitos. ¿Pueden prescribir medicamentos? Eso en los modelos norteamericanos, ya es lo que queremos aquí para el futuro, ¿te fijas? Pero estas EPA debieran ser capaces de prescribir medicamentos, ¿te fijas? Debieran ser capaces de indicar exámenes, ¿ya? Y son como lo que se llaman Physician's Assistant o Extenders, ¿te fijas? Entonces, tú necesitas menos oncólogos, ¿ya? Teniendo un sistema montados con enfermeras de práctica avanzada que te permitan atender a más pacientes. Y teóricamente eso debería mejorarte la eficiencia de los costos en el área oncológica. Y sin comprometer la calidad. Al contrario, incluso hay estudios que muestran que la calidad mejora. O sea, al final del día, desde tu punto de vista, tú lo que tienes que hacer es que si vas a reducir un costo en el área médica, tiene que primero salir con una comprobación de que no estás bajando en calidad. Así es. Es la única forma. Por lo menos ese es mi compromiso como director médico. Y esa es una buena pregunta. Como para una persona como yo, que no soy médico, ¿cómo sé o cuáles son los indicadores de excelencia de un hospital? ¿Cómo sé que un hospital es más excelente que otro? Oye, esa pregunta me encanta, porque nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en eso, ¿ya? Pero tiene pros y contras de ver qué tanto tú publicas, ¿ya? ¿Ya? Primero porque si no hay un benchmark a nivel nacional, es difícil ser el primero, ¿ya? Pero si yo tengo una página con mis indicadores de calidad y seguridad asistencial, todo el mundo debiera saber esta cuestión. Obvio. ¿Te fijáis? Es decir, por ejemplo, el Hospital Clínico UC Christus tiene, qué sé yo, son 25.000 cirugías al año, con una tasa de reintervención de tal porcentaje, ¿te fijáis? Que es relativamente bajo, y una serie de otros indicadores de, qué sé yo, infección deriva-operatoria, mortalidad operatoria en ciertos tipos de cirugía. ¿Ya? Nosotros esos los medimos, ¿ya? Pero no los publican. No. En algún minuto publicamos algunas cosas, ¿te fijas? Pero tampoco es una cosa que esté ampliamente abierta ni publicada, ¿ya? Sí lo publicamos en revistas científicas. Ya. ¿Ya? Es decir, si tú revisas nuestras experiencias en distintos temas,
Ya, pero eso me engañoso. Un público normal nunca va a llegar a leerte una revista científica. No lo va a ver. Yo a veces a algunos pacientes les doy ciertas publicaciones en las cuales he hecho Lea esto, ya. Y les gusta, es súper bueno, ¿ya? Series de casos, ¿te fijáis? Pero yo creo que el tema de calidad y seguridad debiera ser de ir a fuentes abiertas, ¿te fijas? Y que todos publicáramos los parámetros comunes. Independiente de que no se sepa, que eso es una respuesta muy interesante para uno como público, que, ok, nadie sabe cuáles son las estadísticas reales de todos los hospitales, primer problema que tenemos que solucionar como país, pero en el evento o en el momento en que se publique, porque espero que la gente se dé cuenta que eso es un problema, ¿qué deberías fijarte? ¿En qué hay que mirar? Ya, bueno, ahí es un tema que hay que ver con ponernos de acuerdo, ¿ya? Pero nosotros en el hospital y con Christus Health, ¿te fijáis? Seguimos varios indicadores. Uno puede elegir, ¿cierto? Entre el IHI, que es el Institute for Healthcare Improvement, que tiene algunos indicadores, o la HRQ, que es la agencia de calidad norteamericana, ¿ya? Y nosotros desarrollamos nuestro... Paréntesis, ¿los gringos tienen esto público y estandarizado para todo? Sí, pues. Ya. En Estados Unidos tú puedes ver los programas de trasplante, cuánto es la sobrevida y elegir en qué programa de trasplante te vas a inscribir, pues. Ya. Eso tenemos que llegar, obvio. Sin duda, pues. ¿Ya? Y por ejemplo, nosotros que somos el único programa con trasplante hepático donante vivo adulto, ¿te fijas? Entonces nuestra sobrevida y lista de espera, yo espero que sean mejores, dado que podemos sacar a los pacientes precozmente de las listas de espera. Ya, y entonces, volviendo a la pregunta, ¿en qué me fijo? Habitualmente los indicadores tienen que ver con resultados perioperatorios, ¿ya? Ya. Y eso en general... ¿Esto es siempre en cirugía se mide o también se mide en otras cosas, en la urgencia? Te digo con mi sesgo de cirujano. Ya. Pero hay un gran grupo que tiene que ver por ese lado, ¿ya? Los cuidados, ¿ya? Y bueno, un poco te voy a explicar eso. Nosotros desarrollamos un índice, ¿ya? Que le llamamos el índice de impacto en salud. Antiguamente tendíamos al daño cero. Entonces nosotros reconocemos que la industria de la salud es una industria dañina y peligrosa, ¿ya? Piensa que en los años, partiendo del 2000, sale este primer informe que se publica, que se llama To Err is Human, en el que se estima que la cantidad de personas muertas por atención sanitaria en Estados Unidos equivalen a la caída de un Boeing 737 diario. ¿Ya? Por errores en el sistema. Errores en el sistema. No estoy hablando de personas, sino que del sistema, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a trabajar todo este tema hace más de 10 años. Partimos con algunos primeros indicadores y qué sé yo. Vino la pandemia y los indicadores se nos fueron, pero para cualquier parte, ¿ya? Y hoy en día tenemos, entonces, después fuimos a la tasa de daño cero. Entonces ubicamos, por ejemplo, los indicadores de daño que tienen que ver con las infecciones del tracto urinario, las infecciones por catéteres, las neumonías asociadas a ventilación mecánica, las caídas de pacientes, ¿ya? Y errores de medicación. O sea, todas esas cosas son problemas que tú te agarras, entre comillas, adentro del hospital. Claro, que te podría agarrar adentro del hospital. Pero también hoy en día lo cambiamos un poquito y lo ampliamos y fuimos a algo que llamamos el índice de impacto en salud, ¿ya? En el cual, por un lado, están las cosas que te provocan daño, pero también, por otro lado, estamos midiendo nuestros centros ambulatorios en qué tanta cobertura están dando a la salud de las personas en distintos temas. Por ejemplo, diabetes, hipertensión... enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, ¿te fijas? Entonces, no solo queremos ver qué tanto daño hacemos, sino que también estamos impactando a las personas, ¿ya? Y todo esto se ponderan y nos dan una puntuación, ¿te fijas? Y todos nuestros incentivos, tanto médicos como administrativos, anuales en UC Christus, tienen en parte que ver con los resultados de calidad. O sea, tú, por ejemplo, a nivel interno, si bien no podemos saber los números, pero el punto es que tú calculas se me infectaron 5 personas, menos 3 puntos. Se agarraron no sé qué, menos 2 puntos. Pero a la vez evité 2 hipertensos que pasaran a pabellón, por lo tanto, más 2 puntos. Vi 2 personas con obesidad, hicimos un programa para bajar la obesidad, y más 5 puntos. Hago la suma a los dos lados, me quedo en positivo, vamos bien. Exacto. Y le vamos poniendo además tres metas, que es la mejora en esta puntuación en tanto porcentaje año a año. ¿Ya? Porque nosotros lo que buscamos, y aquí viene la cosa interesante, es la mejora continua. No sé si estáis familiarizados con eso. Sí, por supuesto. ¿Ya? La mejora continua de calidad de Toyota, Kaizen, qué sé yo, en salud es lo mismo. Entonces, yo el año pasado tuve 5 infecciones urinarias por tantos egresos, y este año tengo que tener máximo 3. ¿Ya? Y eso me da cierto porcentaje, y ahí voy enfocándome en cada una. Y cada una de estas cosas tiene que tener ciertas intervenciones, ¿ya?
que tienen que ver con cómo nosotros hacemos desde el aseo de las personas, ¿cierto? Hay intervenciones de procesos y de resultados, ¿ya? Sí. Entonces, nosotros vamos viendo cómo todas las cosas que influyen en las sondas urinarias, por ejemplo, ¿ya? Nosotros las registramos, etcétera, ¿ya? Pero después vemos el resultado final, que es cuántas infecciones urinarias tenemos. Ya. ¿Te fijáis? Para ver que esas medidas sean así de efectivas. Y tú como director médico, ¿cómo divides mentalmente un hospital? Porque desde la perspectiva de los negocios yo siempre divido el área operacional, de recursos humanos, de finanzas, ¿Cómo se divide un hospital? ¿Se divide por, no sé, urgencia, neurólogos, cirujanos o hay una división distinta? Sí, nosotros en el hospital, bueno, tenemos la dirección médica y la gerencia, ¿cierto? ¿Ya? Y básicamente de la dirección médica, yo tengo una división que tengo 2 subdirectores al mismo tiempo. ¿Ya? Esto es bien único de nuestro hospital, porque los otros casi todos es un subdirector médico nomás. Uno nomás, ¿ya? ¿Ya? Los hospitales públicos es completamente distinto, pero tengo un subdirector médico, tengo un subdirector de áreas quirúrgicas, ¿Ya? ¿ya? Tengo una subdirectora de enfermería, tengo mi jefe de calidad y el contralor médico. Esa es mi plana directiva del hospital. Ya. ¿Ya? Y paralelamente, ¿cierto? La plana de gerencia tiene un subgerente de operación camas, un gerente de operación pabellones, un gerente de ciclo de ingreso y un gerente de experiencia paciente. No, subgerente de experiencia paciente. ¿Ya? Eso más o menos, me falta uno que es que en nuestro caso viene afuera, que es el de todo lo que tiene que ver con infraestructura. Ya. ¿Okay? Ese es de fuera porque es más bien red. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, te escucho, los cirujanos, ¿qué porcentaje representan de un hospital en términos de cantidad de pacientes? Las cirugías en general. Ya, Si hay 100 pacientes atendidos, ¿cuántos vienen a operarse? A ver, lo que te puedo decir es que nosotros tenemos como 100.000 egresos al año, ¿Ya? andamos más o menos por ahí, y de esos tenemos 25.000 cirugías. Ya, o sea, es un cuarto del hospital va a operarse, todo el resto va a haber otras cosas. Claro, hay muchos pacientes que ingresan varias veces a quimioterapias, por ejemplo, o al neurólogo, claro, a cualquier cosa. Más o menos por ahí. ¿Ya? Ya. Ahora, nuestro hospital también es bien distinto en otra cosa, que es que nosotros tenemos un alto porcentaje de camas de intensivo intermedio, Ya. que es como un 35%, ¿ya? Que también es un poquito anormal para un hospital, pero yo creo que es a lo que va el futuro de la medicina, ¿eh? Ya. Es decir, cada vez tener menos camas de menos complejidad porque tú te vas a atender en la casa, Ya. ¿ya? Y cada vez tener más camas de intensivo, intermedio o cuidados un poquito más avanzados, ¿ya? Y además tenemos un servicio que depende de nosotros, eso por normativa, que es el servicio de hospitalización domiciliaria, que se Ya. llama UC Christus en casa. Y hoy día en la mañana, por ejemplo, tenía 14 pacientes hospitalizados en domicilio. ¿Y Entonces, ahí que tenéis que mandarle a una enfermera y tienen que tener estas como maquinitas? depende de qué es lo que requiere el paciente, pero pueden requerir manejo de enfermería, por ejemplo, con administración de medicamentos cada 8 horas. Mira. Algunos pueden requerir kinesioterapia, fonoaudiología. Entonces la idea es sacar a los pacientes del hospital. ¿Por qué? Porque los hospitales son peligrosos. Sí. ¿Ya? Si lo demostró el paper de To Err is Human. ¿Eh? ¿Qué tecnología como novedosa se está implementando en Chile hoy que tú digáis como esto va a cambiar el futuro de la medicina? Sí. Bueno, primero yo creo que la inteligencia artificial. ¿Y cómo la están aplicando ustedes Entonces, acá? La inteligencia artificial yo te diría que todavía estamos bien a niveles bien básicos, ¿ya? Porque tampoco es que uno diga esta cuestión además es barata, ¿ya? Tiene sus costos, ¿ya? Y el mayor avance, te diría yo, es en la facilitación de todo lo que tiene que ver con documentación, ¿ya? Entonces incorporar inteligencia artificial a documentación clínica te permite, antes tú demorabas, no sé, un día en hacer una epicrisis, yo me acuerdo cuando era interno, encima de mano en esa época. Para los que no saben, una epicrisis es... La epicrisis es el resumen de alta de un paciente. Ya. ¿Ya? Hoy en día una inteligencia artificial te toma todo lo que pasó con el paciente y te escribe la epicrisis. Ah, qué buena, no lo había pensado. Entonces es mucho más fácil, ¿ya? ¿Y lo implementaron eso? Mira, nosotros estamos un poquito más atrasados, estamos todavía en el tema de implementación de la ficha clínica. Yo te iba a contar cómo era la ficha clínica. Y va bien. ¿ya? Pero ese Va es un tema muy entretenido para entrar. La gente que no es del área de la salud no sabe que hay un problema con la ficha clínica en nuestro país, que es que parecía ser que no está uniformada, parecía ser que no está 100% digitalizada y que más encima no se las pasan entre los centros de... Claro, bueno, eso es lo que pretendemos en el futuro, que
haya interoperabilidad de las fichas, es decir, cada uno puede tener su ficha. Cada hospital de distintas redes. Claro, pero que estas conversen. ¿Ya? Y hoy en día no existe eso, no existe una ficha clínica única en el país. No, cada uno usa el sistema que estima. ¿Ya? ¿Y por qué no hay una, siendo una cosa tan obvia? Sí, pues suena como obvio, pero la verdad es que esto viene un poquito de antes, ¿cierto? Cuando empezaron algunos hospitales a tratar con algunos sistemas, algunos fueron desarrollados localmente, ¿te fijáis? Nosotros tuvimos un ORIS, que es un Operation Room Information System, ¿ya? Que es todo el sistema que nos permite sostener la operación de los pabellones, que lo basamos en FileMaker. ¿Ya? Y la verdad es que funcionaba bien, porque fue algo adaptado a nosotros. Entonces, primero en fichas clínicas no hay un estándar. ¿Ya? A nivel, yo te diría, mundial, probablemente la ficha más aceptada es Epic en Estados Unidos. Pero todas estas fichas extranjeras, el problema que tienen es que no tienen las localizaciones, que son todas estas cosas nacionales que hacen que la operación sea compleja. Por ejemplo, el GES. ¿Ya? Tú no tenés ni una ficha extranjera, el Epic jamás te va a tirar una alerta de GES porque un paciente tenga asma. ¿Te fijáis? O una alerta de GES por colecistectomía preventiva en una persona entre 40 y 50 años. ¿Ya? Hoy en día nos saltaban algunas banderitas, ¿te fijáis? Y nosotros además tuvimos una mala experiencia con una ficha que fue un proveedor que era bien inicial y que después nos paró el soporte, y anduvimos mal y perdimos mucho tiempo en eso. ¿Ya? Pero hoy en día sí estamos enfocados en tener, y a veces es bueno llegar segundo porque ya corres una carrera más corrida. Yo te diría que la implementación hoy en día, primero es más deseada por todos los doctores. Entonces, el subirse a la ficha clínica va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Y además nos va a permitir ordenar, porque tenemos varios legajos de ficha, ¿cierto? Nosotros definimos que nuestra ficha es una ficha de papel, ¿ya? Que tiene algunos legados electrónicos, ¿ya? Como el ORIS, qué sé yo, que tú puedes acceder a través de distintas plataformas, pero va a estar todo en un lugar. ¿Ya? Y eso ya de a poquitito te empieza a dar beneficio. Lo que sería muy bueno, porque yo me imagino me atiendo en un CEFAM en el norte, después me atiendo en un CEFAM en el sur, después voy a un hospital y ninguno de los tres sabe lo que hice en el otro, no hay ninguna historia de lo que hice, si me hicieron una intervención nadie sabe que me hicieron y por lo tanto se pueden multiplicar los gastos, los costos y más encima puede ir peor para la salud. Entonces, ¿por qué no hay un impulso como estatal de esto? Debería ser como una cuestión uniformada a nivel Estado. Bueno, sin duda, pues yo creo que el tema de la interoperabilidad es una parte básica, ¿cierto?, de lo que estamos buscando. Yo creo que es bueno también que cada uno tenga localmente su desarrollo. Sería ideal, por ejemplo, que el sistema público tuviera una ficha, ¿cierto? Que son los prestadores más grandes. Ahí, yo como externo a la medicina no lo manejo. ¿Qué tan compleja es una ficha? Yo me imagino un formulario, ¿o es más complejo que eso? Lo que pasa, hay distintos niveles, ¿ya? Y tiene que ver con qué tanta profundidad tú le das al sistema de la ficha electrónica, ¿ya? Nuestra primera ficha fue bien básica, era como un Word. El problema del Word es que tú no puedes hacer nada más que eso. ¿Ya? Entonces, con mucha dificultad puedes levantar algunos códigos, tener alguna información muy básica, ¿ya? Pero en la medida que la ficha se complejiza y que tú vas entrando a distintos campos, ¿ya? Tú puedes empezar a tener más información y eso es bueno. ¿Te fijas? Entonces el doctor empieza a saber, yo estoy viendo tantos pacientes como decía, con hernia. De esto estoy operando tal número, tantos se me están complicando y tales no. Entonces, todo el seguimiento que uno puede ir haciendo, o después los estudios retrospectivos. Es decir, el doctor Patilo operó tantos quistes de coleo con este periodo y sus outcomes fueron estos. ¿Te fijas? Van a ser muy, muy buenos para poder hacer, sobre todo, temas de investigación, de resultados, de seguimiento, de seguridad paciente. ¿Te fijas? La ficha electrónica, además, debiera ser capaz, por ejemplo, si yo prescribo un medicamento, yo soy cirujano pediátrico, ¿cierto? Entonces me equivoco en la dosis y la ficha me debiera decir, pues, doctor, la dosis que está dejando de paracetamol está incorrecta. Sí, ¿ya? Eso debería ser relativamente fácil hoy en día. Pero no lo es, pues. Con fichas a mano. Es imposible, ¿no? Pero me refiero con tecnología debería ser relativamente fácil. Claro, entonces el aporte a la seguridad del paciente debería ser muy superior. ¿Ya? Ponte tú, en Christus están desarrollando un casco súper choro, se llama Holodox, ¿ya? Y que es como una especie de visor, así como un Google Glass, ¿ya? Que es la gracia que tú estás operando y puedes proyectar en tu visión el escáner, la eco, la resonancia del paciente, entonces poder ir viendo cómo vas operando en eso. Entonces vais como mirando la imagen al lado, claro, al mismo tiempo. Claro.
¿Te fijas? Entonces es súper interesante, pues ahí tienes algunas cosas, cómo se va metiendo la cirugía. Bueno, la tecnología en cirugía, la simulación. ¿Ya? Tenemos ahí un experto en simulación y estamos viendo también cómo asociarnos con el tema de cirugía robótica, ¿ya? Para incorporar fuertemente simulaciones de cirugía robótica. ¿Ya? ¿Qué más? Hablando de la inteligencia artificial, me tocó ver algunos sistemas de inteligencia artificial que te permitían identificar precozmente tumores pulmonares. Te fijas en un paciente con neumonía que, claro, tú miráis el escáner y no ves nada. ¿Ya? Pero esto es las imágenes. Esto es en las imágenes, ¿te fijas? Entonces, un paciente con neumonía, que la inteligencia artificial identificó nódulos tumorales y ni siquiera tuvieron que usar contraste. Mira. Entonces el beneficio para el paciente es enorme. ¿Ya? ¿Y cuál es la barrera que hay actualmente para empezar a transformar todos los informes de todo tipo en inteligencia artificial? Como te dije, yo creo que son caros. ¿Eh? ¿Son muy caros todavía? Son caros y el rango de precisión que te da, también hay un tema legal ahí, ¿cierto? Probablemente, ¿quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable de lo que te está diciendo la inteligencia artificial y hasta qué punto llegamos? Pero yo creo que la inteligencia artificial va a terminar haciendo lo mejor que nosotros en poco tiempo. Por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna especie de base de datos de imágenes de sus pacientes o eso es privado en Chile? Porque estoy pensando, si yo quisiera entrenar una inteligencia artificial en Chile, porque las enfermedades chilenas son distintas a las norteamericanas, si lo quisiera entrenar necesito pasarle un montón de imágenes para que se entrene el modelo. Entonces, ¿tenemos esas imágenes? ¿Hay esas bases de datos? Sí, a ver, partamos primero de otra base. La información médica en Chile es privada. Por eso te iba a preguntar. Entonces, nadie puede acceder a información médica de otra persona a menos que sea el médico tratante o el equipo tratante de esa persona. ¿Y ustedes como hospital no caen dentro de eso? Sí, claro, pero yo no puedo entregar datos así con, ¿cómo se llama? Con nombre y apellido. De paciente. Entonces, lo que se hace es que hay una anonimización de las bases de datos. ¿Ya? Por supuesto, todas estas cosas pasan por comités de ética, qué sé yo. Y efectivamente, desde hace años tenemos todas las imágenes. Al final la imagen, ¿cierto? Es una colección de unos y ceros distribuidas en... distintos píxeles. Claro, en un plano 2D y que después se junta con otro y es 3D. ¿Okay? Eso es una imagen desde el punto de vista del computador. ¿Ya? Y eso está yo te diría que casi todos los sistemas hoy en día de radiología los tienen, ¿cierto? Son los sistemas RIS-PACS, ¿sí? ¿Cierto? Que guardan imágenes desde hace muchos años. ¿Ya? Y eso es bien bueno porque hoy día tú estás en la consulta, ¿ah? Antes te llenaba, imagínate, tenían 2 escáneres y eran 2 sobres gigantes de placas que tenías que ver. Hoy en día uno se sienta con el computador, revisa, ve cómo va avanzando, te fijas. Entonces las reconstrucciones 3D son extraordinarias, ¿ya? Pero eso sí está, ¿ya? Ahora uno sí podría hacer esos estudios, como dices tú, y enseñarle a una inteligencia artificial, ¿cierto? Siguiendo los protocolos de anonimización de... Pero hoy no se hace, ¿por qué? Porque no ha llegado la tecnología todavía. Sí, bueno, yo la verdad yo no estoy muy metido en esa área, pero ¿no? sé que hay mucha gente estudiando ese tipo de soluciones, ¿te fijas? Y estudiando también el impacto, ¿cierto?, de la tecnología en reconstrucciones 3D, por ejemplo, de malformaciones cardíacas, o incluso hay algunos grupos que están haciendo impresiones 3D de huesos o pedazos de huesos que se usan para reemplazo en temas de cáncer, de cara, mandíbula, qué sé yo, ¿no? Eso sí se está haciendo. Oye, y para ir cerrando y cambiando radicalmente el tema, hay un par de temitas extra que me gustaría como escucharte porque en tu mundo hay una cosa bien particular que es que los médicos trabajan bajo mucha presión. Trabajan con presión de que la persona literal se les puede morir al frente. Y trabajan con presión de horario. Eso también es una pregunta que me parece interesante, como ustedes tienen jornadas estúpidamente largas, son muy largas, trabajan turnos de 24 horas, entonces tienen muchas presiones. Entonces, quiero hacerte un par de preguntas respecto de cómo tú sugieres que las personas lidien con ese estrés, con esa presión. ¿Cuáles son las estrategias para estar tan exigido y aún así performar bien? Oye, bueno, ese es un tema súper interesante, porque además las nuevas generaciones tienen poca tolerancia al estrés. Tal cual. Yo no sé si tienen menos tolerancia, es discutible aquello. Tendríamos que ver evidencia, ¿viste? Sí. Pero también es cierto que tú, a ver,
yo voy a tomar el punto, yo creo que tenéis razón. Ya puede que no sea menos tolerancia, tal vez menos tolerancia, pero son temas que hoy en día conversamos y que antes no lo hacíamos. Sí, eso sí, ¿Ya? son más visibles Son estas temas más conversaciones. visibles, claro. Entonces, y esta cosa también ha tendido a cambiar con el tiempo, ¿ya? Porque, a ver, uno para ser buen doctor, primero tiene que ser buena persona. Ya. Eso es súper importante. Creo que es así como todo en la vida en todo caso, pero ya. Sí, pero yo creo que es bueno siempre tenerlo presente. ¿Ya? Yo trato de decírselo a mis alumnos en los cursos de profesionalismo y qué sé yo. Y tú tienes que estar bien. ¿Te fijas? Tú no puedes estar ejerciendo en la medicina o estar bajo un nivel alto de estrés. ¿Te fijas? Si es que tú estás mal o pasando problemas o qué sé yo, porque podéis tomar malas decisiones. Al final, este tema es cómo yo tomo decisiones. ¿Te fijas? Ahora, hay distintas etapas en la vida del doctor, pues, ¿cierto? Entonces uno parte yo di la prueba de aptitud académica, ¿no? Con mucho orgullo. Tiempo aquello. Así es. Ya han pasado 4 nombres desde esa altura. Así es. Mi hija ahora está la PAES. ¿No? Sí, No, la prueba... Sí, PAES. Sí, se llama PAES La ahora. PAES. Tiene que dar la PAES, ¿te fijas? Entonces yo le decía, oye, ¿y no te entra término excluido? Y se reía, ¿no? ¿Ah? No, y son puras lecturas y más difícil. Bueno, está bien, pues en otras cosas. ¿Ya? Entonces tiene que dar la PAES. ¿Ya? Entonces una vez, y yo diría la traba más difícil es esa, ¿cierto? Entrar. Entraste a la carrera. ¿De acuerdo? En mi época eran 7 universidades. La Católica, la Chile, Valparaíso, Temuco, Valdivia, estaba la de Santiago y los Andes. Ya. Y eso era. ¿Ya? A todo esto, para los que son fuera de Chile, la carrera más exigente en términos de puntaje para entrar en nuestro país es medicina y por lejos. Así es. Entonces, en mi época era quedar o no quedar, ¿te fijas? Sí. Yo la verdad di la prueba y mi expectativa era quedar en algún lado. No sabía si en Viña o en Santiago. A donde de llegáramos, Viña, ¿no? claro. Y dije, en una de esas me quedo ya, no sé, bueno. Y al final, claro, en esa época había que abrir el diario. Sí. Entonces, abría el diario y te Buscar buscaba, el claro. RUT. Buscaba el RUT, ahí estaba, ya, y me dio para entrar a la Católica. Bueno, tú entras en la carrera. Y la carrera tiene algunos años que son más exigentes que otros. Hoy en día la carrera en varias universidades ya dura 6 años. ¿Te fijáis? Se sacaron muchas cosas que... Ustedes ya son 6, ¿cierto? Sí, fuimos la primera en tener 6 años y ahora se sumó los Andes y la UDD, ¿ya? Si no me equivoco. Entonces, eso ha permitido también que se acortara un poco el currículum, sacar algunas cosas exuberantes porque estaban sobrando, ¿te fijas? Y concentrar un poco más en temas de formación. De hecho, todo lo que tiene que ver con morfología, que antes tú llegabas y primer año era pura anatomía, ¿te fijas? El resto eran cosas que habíamos visto en el colegio. Hoy en día se pasa en segundo año en la Católica. Ya. Pero está morfología asociado a, por ejemplo, anatomía, embriología, histología y fisiología. Entonces se pasan todos estos ramos juntos, lo que te permite tener un entendimiento mucho más global del funcionamiento del cuerpo humano. Ya. Y después pasa ya las partes más de las enfermedades. ¿Te fijas? Entonces ya, el estrés que tienes en esa etapa de la carrera, y imagínate además, son todos estudiantes súper exigidos. ¿Te fijáis? Que estuvieron 1 o 2 años en preuniversitario. Que fueron los Muchos mejores de ellos. su generación. De mis compañeros de curso eran todos los mejores de la generación. Era el número 1 o el número 2. Sí. ¿Te fijas? Entonces, el ambiente ya es un ambiente súper competitivo. ¿Ya? Pero sin duda yo creo que la verdad es que la capacidad, ¿cierto?, de estos alumnos de empezar a trabajar en grupo, qué sé yo creo que se da. Yo creo que esa cuestión es importante. El apoyo de los pares es relevante. Ahora, es exigido igual. ¿Ya? Y después ya pasas una vez egresaste de médico, ¿ya? Yo te diría que la formación de la parte médica es entretenida, pero no es lo más entretenido. Para mí, lejos, lo más entretenido es la especialidad. ¿Ya? Porque ya ahí eres doctor de verdad. Entonces, tú terminas la carrera después del internado, que es como la práctica, ¿cierto? La práctica supervisada. Y ahí todavía estás jugando un poco, pues si eres doctor, pero sin las recetas, te fijas, pero no tomas decisiones. ¿Ya? Pero ya cuando eres residente, y es lejos la parte más entretenida de la carrera, sí tomas decisiones. ¿Ya? En mi época era un poco distinto, porque el becado de cirugía de primero y segundo, ¿ya?, era el que hacía turno en el hospital, y nosotros llamábamos al de tercero. Piensa, en tercero tenía 28 años, 29 años, que era el que venía a operar las urgencias. Ya. Y ya cuando era una cosa muy terrible, llamábamos al staff. ¿Ya? Pero en general nos las teníamos que batir solos. ¿Ya? Hoy en día esa cuestión es impensable, porque tenemos cirujano staff que se queda en el hospital, te fijas, que está cubriendo los becados, que le ayuda permanentemente, etc.
¿ya? Yo me sentiría mejor en todo caso que me atienda el que sabe, digamos. Bueno, por supuesto que es así, pero también es parte de un proceso. ¿Ya? El proceso tiene que ver con cómo yo voy tomando decisiones y voy, te fijáis, me voy entrenando para poder resolver los problemas. O sea, al final, la enseñanza de la medicina, sobre todo la cirugía, es muy hipocrática, ¿ya? Y es muy artesanal. Es una cosa muy de que yo le enseño al que viene detrás mío. ¿Te fijáis? La toma de decisiones. Ellos van aprendiendo mucho del modelaje. Del mirar, del estar sentado Del ahí mirar, mirando al entender, lado como el otro le exacto, mete el de bisturí. cómo yo interactúo con el paciente. Hay pacientes con los cuales, yo en general te diría que hoy en día nosotros medimos toda nuestra evaluación de los pacientes y con sistemas igual que cualquier empresa, cualquier industria, ¿ya? Es decir, usted recomendaría al doctor si no encuestas, qué sé yo. En general a mí me da súper bien, ¿eh? Pero hace poco tuve un paciente que terminó furioso. Ya. Y decía que me puse a mirar y qué raro. Claro, la verdad es que yo no le pude resolver el problema y se sintió bien frustrado, yo lo entiendo, ¿te fijas? Pero un problema que no tenía cómo resolverlo, ¿te fijas? Y mis residentes que ellos hacen el policlínico conmigo, o en este caso con una consulta privada, ¿te fijas? Están ahí sentados al lado, ellos vieron la interacción, me dijeron, doctor, la interacción no hubo ningún problema, todo súper bien, ¿te fijas? Pero claro, finalmente no pude resolver el problema, ¿ya? Bueno, toda esta toma de decisiones uno la ve en la beca, ¿ya? Y la beca es lejos el momento más pesado, ¿ya? Probablemente a ti te toque verlo de cerca, no voy a decir por qué. ¿Ah? Me toca de cerca. Saben los del podcast. ¿Ah? Para la gente que me está escuchando, mi señora está haciendo la beca. Entonces estoy viviendo esto que me están contando. Claro. Entonces, el becado parte de la jornada súper temprano, ¿ya? Yo tengo altas expectativas de mis residentes. Yo espero que ellos vean mis pacientes, se hagan una idea, me la transmitan, ¿te fijáis? Yo discuta con ellos los planes, ojalá sean proactivos en decirme qué piensan, ¿ya? Y que el plan se ejecute, ¿ya? Y yo entre medio voy a ir, por supuesto, siempre voy en la mañana, trato de ir después de que han pasado, yo examino al paciente, qué sé yo, converso con los papás y voy viendo cómo van las cosas y cómo se van ejecutando, ¿te fijas? Pero en la medida que pasa el tiempo uno le va dejando más y más ahí toma decisiones para que ellos puedan también hacerse independientes. Pero ahí la pregunta es, ¿qué Ya, pueden usted. hacer para manejar el estrés? Esa es la pregunta. Ya. ¿Y por qué quiero hacerte esa pregunta? Porque creo que es muy transferible a cualquier otra área que no sea medicina. Porque eso es lo que encuentro interesante. Ustedes son gente que trabaja a alta presión. Ok. Sí. ¿Qué podemos aprender de los cirujanos o los médicos en general para manejar estrés? Bueno, lo primero es tienen que saber la pega. ¿Ya? Tienen que conocer lo que hacen, ¿ya? Y eso significa leer, estudiar, informarse, ¿ya? Y está en nosotros exigirle eso, ¿ya? ¿Ya? Entonces tienen que saber. Segundo, y a mí esto me lo decía un profe, ¿eh? Me decía, mira, Juan Carlos, si tú llegáis en la noche y veis un paciente con insuficiencia pulmonar y le hacéis un trasplante de pulmón y te va perfecto y yo el día siguiente me entero y el paciente no está complicado, extubado, súper bien, yo no te voy a felicitar. Yo te voy a decir que eres un gil por no haberme avisado, ¿Ya? aunque vaya todo perfecto, ¿ya? Si tú vas a poner un tubo pleural, que es algo que podía hacer y qué sé yo, y me llamáis por soporte, y yo puede que a regañadientes digo, ya, ponlo, ¿para qué me estás llamando? ¿Te fijas? Entonces, uno tiene también que saber cuándo pedir ayuda, ¿ya? Ya. Y cuándo avisar, ¿ya? Y ese criterio es súper fino, ¿eh? Puede que varíe de staff a staff o qué sé yo, Persona a persona. ¿ya? Entonces, conocer, ¿cierto? Ser capaz de pedir ayuda, ¿ya? Eso también es súper importante. Y hoy en día otra cosa que yo he tratado o hemos tratado en nuestro grupo al menos de favorecer, ¿cierto? Es tener tiempos de descanso. Y los tiempos de descanso se basan en que otro esté de turno. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces tiene que haber una repartición justa del trabajo cotidiano, ¿ya? Y eso tiene que ver con cómo funcionan los equipos, ¿ya? Entonces nosotros le decimos a los becados, ¿ya? Nosotros esperamos de usted que esté tales días, tales horas, ¿te fijáis? Entonces, cuando no esté, apague la cuestión, descanse, ¿te fijáis? Pero si está ahí, tenéis que estar, ¿ya? Y lo otro es que hay una situación en la cual estáis sonados. Si tú tienes una complicación, tenéis que estar ahí, ¿ya? Si tú operaste un paciente grande, un caso difícil que sea, tienes que estar ahí, ¿ya? Ahí estáis sonados, ¿ya? Y eso vas a tener que aprender a lidiarlo, ¿ya? No. Ahora, el mayor estrés es sin duda cuando tenéis una complicación. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Se rodea a sus amigos, ¿ya? Uno, sin duda, está pensando en todas las cosas que hizo paso a paso, pero tenéis que estar convencidos, ¿cierto?, de que al final
todas las cosas que tú hiciste, le hiciste bien, ¿ya? Uno generalmente no actúa mal de entrada, ¿ya? Puedes cometer errores, eso nos puede pasar a cualquiera, ¿ya? Pero tenés que estar convencido y tenés que estar formado, ¿ya? Y por eso te decía que lo primero es saber, ¿ya? Y él decía a mí acá, de hecho, que el temor o el miedo en la toma de decisiones es muy malo, porque eso te inmoviliza. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la forma? El temor y el temor, el miedo, ¿cierto? Son instintos bien primarios de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, antes uno, ¿cuándo se quedaba quieto? Cuando veía el oso gigante que quería comer, ¿cierto? La forma de vencer eso es el conocimiento, ¿ya? Hoy día no estamos en la mitad de la selva, en la cueva cavernaria, ¿cierto? Enfrentando al oso. El oso es el paciente abierto ahí con el tumor, con la complicación, ¿no? ¿Te fijáis? Entonces, la forma de tratarlo, ¿ya? Y que yo pueda tratarlo correctamente tiene que ser estando muy bien formado y entendiendo muy bien, ¿cierto?, cuáles son los problemas que tiene ese paciente y cómo los puedo ir tratando. Oye, y supongo que una de las cosas que, esto va a ser polémico, probablemente lo que te voy a preguntar, para el mundo médico, para el resto del mundo médico, no. Probablemente una de las cosas que más agrega estrés son las largas jornadas que ustedes tienen. Y yo ahí quería hacer una pregunta, ¿por qué sigue existiendo en el mundo de la medicina la jornada de 24 horas seguidas? Como que creo que es la única carrera en el mundo que sigue teniendo y no tienen turnos de 8 horas día-noche nomás. ¿Por qué siguen teniendo turnos que duran, no sé, de las 8 de la mañana a las 8 de la mañana al día siguiente? Mira, yo creo que tiene que ver con... Porque creo que está probadísimo que a las 3 de la mañana el médico está haciendo muy malas decisiones en comparación con antes. Sí, yo creo que tiene que ver con... no hay ni una razón técnica por la cual uno tenga que hacer turnos de 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo primero. Y segundo tiene que ver con cómo uno se organiza con los equipos, ¿ya? Porque al final el que está de turno 24 es para que el resto pueda descansar. El problema es que si no estás de turno 24, estás de turno menos, te van a tocar turnos más seguidos. ¿Te fijas? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso y con la necesidad de que haya personas cubriendo suficientemente los turnos de las distintas especialidades. Ahora, es un problema de falta de médicos. Porque si tú tuvieras más número, podrías hacer eso. Sí, pero también tiene un tema de organización. A mí me ha tocado estar en distintos regímenes de organización que de repente cuando te organizaban turnos de 12 horas. ¿Te fijas? Que es más razonable. Claro, y una noche. Y la noche se iba corriendo. ¿Ya? Todo tiene que ver con cómo tú te organizas, ¿ya? Y también es distinto estar de turno de llamada. ¿Te fijas? A mí me llaman. Entonces yo estuve todo el fin de semana el 18. Esperando que sonara el teléfono. Sí, estaba loco porque sabía que en cualquier minuto me voy a llamar. ¿Te fijas? Tú estás esperando que te llamen y si no te llaman, no te llaman, ¿ya? Pero estuviste ahí pendiente, no podís salir, no podís ir lejos, no podís tomar, ¿te fijáis? Pero es un poquito más llevadero, ¿ya? Pero hay otros que tiene que estar el médico ahí presente, ¿te fijáis? Nosotros no podemos dejar una urgencia descubierta sin doctores. ¿Y a nivel comparado, en todos los países hay turnos de 24 horas? Lo que me ha tocado a mí ver en general, sí, te diría yo, ¿eh? En todo el mundo. Sí. Algunos tienen estas jornadas de 12 que de repente se van cambiando, ¿ya? Pero es una cuestión muy local, ¿ya? Yeah. Es muy local. Y lo que sí tenemos es que, claro, tú partiste a las 8 y el día siguiente, pero hoy en día tú te vas con posturno. Sí, eso está bueno. ¿Te fijas? Antes eso era sin posturno. Entonces, no solo estabas las 24 horas, sino que después te quedabas al día siguiente hasta las 4 o 5 de la tarde hasta que se acababa la pega, ¿ya? No, un desastre. ¿Te fijas? Pero hoy en día que haya ¿Y hay planes para cambiarlo? ¿Ustedes como UC Crisis tienen en mente decir, no vamos a seguir teniendo turnos de 24 y los van a cambiar a de 12, por ejemplo? Mira, yo te diría que no, ¿ya? Pero, a ver, una cosa, de nuevo, son los turnos de beca o residencias, son todos distintos, ¿ya? Pero sí tenemos algunos staff que llegan, por ejemplo, en algunos servicios de tarde-noche. Yo creo que ahí damos cierta libertad a los grupos para que se vayan organizando de la mejor manera. Porque las enfermeras no tienen turnos de 24. Pueden llegar a tener, en ciertas condiciones, ¿ya? Pero por lo general no. En general son de 12. Sí, ¿no es cierto? Sí, y hay turnos hay otros que son de 8 horas diarias, depende un poco el esquema que tenga. Lo encuentro súper interesante este tópico porque hay algo que no estoy viendo que explica de por qué
ustedes, los médicos en particular, son los únicos que quieren seguir. ¿Será un tema financiero? ¿Será porque es más atractivo trabajar 24 horas? No, mira, yo creo que tiene que ver al revés, tiene que ver con cuántos días libres te permite. A ver, si tú tuvieras, por ejemplo, que cubrir una urgencia, Ujú. ¿ya? Y cubrieras de a 12 horas, tendrías más fines de semana ocupados que si cubres 24. Ya, porque como tenéis que... Bueno, pero si tuvierais la misma cantidad de gente, sí. Claro, con la misma cantidad de gente, los divides en turnos más pequeños, significa que Tenéis que ir más veces. tendrías que ir más veces. ¿Te fijas? Y al final uno lo que quiere es no ir tantas veces. ¿Ya? Ya, tiene que ver con eso. Pero creo que están todos de acuerdo en que probablemente la atención de un paciente de un médico que lleva 22 horas despierto es peor que una que lleva 8. Sí. Bueno, y lo otro es que también dentro del grupo uno se distribuye un poco. ¿Sí? También. No es que, y ahí hay otro tema, el trabajo de la enfermera es mucho más, yo diría, consistente durante sus 12 horas de desarrollo. ¿Ya? ¿Okay? Tiene que dar medicamentos cada 12, cada 8, prácticamente están todo el día de pie, ¿te fijáis? Es harto demandante, es muy ahí de estar ahí primera línea, qué sé yo. Tú como médico de repente puedes parar un rato, ¿te Que fijáis? puede que no tengas nada que hacer durante una hora. Claro, te puede pasar, o mucho más incluso, ¿te fijas? Entonces, hay horas peaks que van a ser más pesadas y otras más livianas, ¿ya? Ahora, hay otros temas, ponte tú lo que yo te contaba, cuando me toca hacer trasplante de hígado y cuando tú entras en un trasplante, sabéis que son entre 6 y 10 horas, po. ¿En qué se demora tanto una cirugía de hora? ¿Es muy minucioso, es muy chiquitito lo que tienes que hacer? El trasplante, sí, po. Piensa que, a ver, la primera fase es sacar el hígado enfermo de un paciente. ¿Ya? ¿Ya? A veces ese hígado puede estar muy enfermo, te puede tener lleno de venas colaterales. Y tú tienes que ir venita por venita sacándolos. Sí, porque cada venita sangra. No. ¿Te fijas? Además tienes que despegar el hígado de la vena cava sin que te sangre, ¿ya? Y eso también es un problema. A veces el hígado envuelve la vena cava completa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en un paciente con un hígado cirrótico, eso te puede demorar fácilmente 3 horas. Porque estás uno por uno así. Con mucho cuidado. Piensa que además tú operas una guagua chica y perdís 100 ml y es prácticamente la volemia, po, No. completa, es toda la sangre que sale ahí, po. No. ¿Te fijas? Entonces tenés que hacerlo con cuidado. Bueno, pero son 3-4 horas de sacarlo. Después lo sacaste y tienes que poner el injerto nuevo. ¿Ya? Y ahí te demoras más o menos. Nosotros, ponte tú, son 1 hora y media entre que se pega las venas y se reperfunde. ¿Ya? Después viene ¿cómo se llama? El cirujano que hace la microcirugía. Que ahí nosotros pedimos ayuda a un microcirujano. Porque Aquí viene chiquitos. otro cirujano por al lado, Claro. ¿ya? Eso, ponte tú que sea 1 hora entre meter el microscopio, hacer la anastomosis, sacarla ¿Y esto se hace con microscopio? sí, con un microscopio gigante. Microscopio gigante, es como una lupa gigante. Así es. ¿Ya? ¿Ya? Pero piensa que son anastomosis diminutas. Y ha sido súper bueno, ¿eh? Eso fue lo primero que aprendimos nosotros el 2009, antes de partir, el 2008 por ahí, de los brasileños, que ellos lo hacían todos con técnica microquirúrgica. ¿Ya? Y nuestra tasa de complicación de arteria es ínfima. ¿Ya? Mira. Ínfima. Y son venas, te estoy hablando, enanas. ¿Te fijas? Pero ahí no hay un ser humano haciéndolo a mano, sino Sí, que hay una no. maquinita, No, lo hace un ser humano a mano, pero con una lupa gigante. con una lupa gigante y con una sutura que mide no sé, un tercio de un pelo. ¿Y cómo tenéis el pulso para que no...? Tienes que preguntarle a José Ramón Rodríguez, el neurocirujano que nos dio con eso. ¿Ah? ¿Cómo tiene ese nivel de...? Además es cirujano plástico, ¿ah? Así que lo pueden buscar ahí en ¿Qué Instagram. nivel de...? Es que no puedo creer que alguien no se mueva un pelo, o sea, tiene Bueno. un pulso brutal. Imagínate, pegaste ya las venas, entonces ya llevamos 3 horas, más estas 2, más estas, ya llevas 6 horas. Y después tienes que hacer la vía biliar. ¿Te fijáis? Y después ver si cierra. ¿Y a ese no cierra? A veces cuando son guaguitas muy chicas las dejamos abiertas unos días con unos sistemas especiales. ¿Y qué tienen que hacer ¿Qué tienen? Una mallita, sí. Claro, es como una bolsa plástica con una esponja que va con un sistema sellado que va chupando el líquido. No, ¿Ya? qué loco. Sí, y ese ha sido un avance espectacular, ¿ah? Porque eso nos permite que todo asiente tranquilo. No y pequeño. cierra porque el órgano que le pusiste dentro es más grande que el original. Mira, casi siempre tiene que haber un equilibrio en eso, ¿ya? Y el órgano que tú le pones tiene que tener un rango. Lo ideal es que sea entre el 1 y el 2%, perdón, entre el 2 y el 3% del peso, Ya. ¿ya? Si es bajo 0,8%, hablamos de lo que es un small for size, pueden tener complicaciones.
Si es sobre un 4% es un large for size y pueden tener otras complicaciones. No. Lo que pasa con estos pacientes que además son muy pequeñitos y tú le pones un órgano adecuado, pero el tamaño del abdomen es muy chiquitito, ¿ya? Entonces si tú los cierras, ya todas las anastomosis pequeñitas vasculares van a quedar bajo presión. Entonces se le cierra es más probable que se trombosen las portas, por ejemplo, que son estas venitas y tengáis accidente, que si tú lo dejas abierto y los 3 primeros días el paciente se hincha mucho y después se deshincha, entonces ahí ya puedes proceder al cierre, que es un cierre programado. ¿Te fijas? Mira. Entonces eso te da mucha más tranquilidad. Es como una cesárea programada, pero versión guagua trasplantada. No, la diferencia es que está abierto el paciente y qué sé yo, el riesgo de dejarlo abierto mucho tiempo, por supuesto, es que se te vaya a infectar. Sí. ¿Ya? Pero con estos sistemas nuevos, de VAC, se llaman, ¿ya? Y la verdad es que las infecciones son bien bajas. Ya. En general, el beneficio es mucho mayor al de cerrarlo. Imagínate un paciente que sale así en ventilación mecánica con la guata apretada, tú lo vas a tratar de extubar, no va a poder, es un desastre. Ya, oye, y para ir cerrando, última pregunta, nada que ver, pero que encontré interesante. Estuve mirando tu LinkedIn y me di cuenta que entre medio había un MBA, que para la gente que no es de Chile, básicamente son aquellas personas que hacen una especialidad en negocios. En Estados Unidos se llama Master in Business and Administration, creo que. ¿Sí? MBA, pues. MBA. Y acá en Chile también. Lo que me llamó la atención es por qué un médico haría eso y qué le trae a tu especialidad el ser MBA. Sí, pues, bueno, es interesante el tema porque, mira, tiene que ver con las herramientas con las cuales uno cuenta para poder desenvolverse en el mundo de la gestión, ¿ya? Y en mi caso en particular, yo tuve harta duda si hacer un magíster en Administración en Salud, el MAS, ¿ya? O hay algunos magísteres en epidemiología que algunas personas hacen también. Pero yo, en mi caso en particular, me interesaba profundizar un poquito más en el tema de negocios propiamente tal. Entender el mundo de las finanzas, de las cadenas de suministro, de liderazgo, recursos humanos, ¿ya? Y por eso me elegí el MBA. ¿Y no tenía eso el MAS? El MAS sí, pero está un poquito más enfocado a temas de gestión en salud como tal. Ya. Que la verdad es que a mí me ha tocado un poco vivirlas, puede que todavía sea un área que tenga que aprender mucho más, ¿te fijáis? Pero mi interés fue robustecer esa beta, ¿te fijáis? De tal forma de tener un muy buen entendimiento de los estados financieros, de gestión de operaciones y ese tipo de cosas. Y yo creo que el MBA que hice, la verdad, fue bastante bueno en eso. ¿Ya? Yo quedé muy satisfecho desde ese punto de vista con lo que aprendí. ¿Ya? Me parece que me ha dado herramientas súper útiles. Y además que, claro, como un médico estudioso, yo llegaba a todas las clases habiéndome leído los papers y qué sé yo, entonces la verdad es que... Yo era el único de todos los compañeros claro, que se los he leído. No he dicho eso, pero sí. No, le saqué harto provecho al MBA, ¿ya? Y al final también va a depender un poco de en qué estado o en qué nivel del desarrollo de tu carrera estás, ¿ya? De repente hay alumnos de medicina que me dicen, oye, quiero hacer un MBA. Yo creo que tiene poca utilidad hacer un MBA saliendo directo y sin haberte expuesto a los problemas. Ya. ¿Te fijáis? A mí al revés, me tocó ya vivir problemas para los cuales tuve pocas herramientas. ¿Te fijáis? Y dije, pucha, ¿por qué si hubiera hecho esto antes lo hubiera resuelto de tal otra forma? Pero no estaba, ya lo he vivido antes para saber que Claro. lo estaba. Entonces, en ese sentido, el MBA fue súper útil, ¿ya? Entonces, probablemente un alumno que definitivamente quiere dedicarse a la administración, en medicina, y qué sé yo, le diría, no haga un MBA al tiro. Sal, egresa, termina tu internado, qué sé yo, y puedes hacer el MAS o los magísteres en epidemiología o en salud pública. ¿Te fijas? Esa beta, ¿ya? Como para partir. Y después puedes decidir, ¿ya? Pues hay algunos que se van por el área de calidad, otros más por el área de gestión clínica propiamente tal. ¿Te fijas? Entonces yo creo que hay un campo bien interesante para poder ejercer y bien complementario, porque otra cosa que para mí ha sido muy importante, y ahí yo también le agradezco a ¿cómo se llama?, a los líderes con los que me toca trabajar hoy en día, ¿te fijas? Es que ellos siempre me permitieron seguir ejerciendo en la clínica. No. ¿Ya? Casi como que fue un consejo de, mira, te queremos aquí, pero sigue haciendo esto. ¿Ya? ¿Y por qué es bueno? Porque al final tú estás ahí al pie del cañón. Estás entendiendo los dolores de la operación. Y eso es tremendamente relevante cuando tú estás en el puesto de director de una organización. Si al final el director no es el que está arriba de la pirámide, tiene que ser el que está abajo de la pirámide, ¿cierto? La pirámide invertida, ¿ya? Al servicio de todos los equipos clínicos para que todo el sistema, ¿cierto?, opere de forma tal que nosotros le facilitemos el trabajo a nuestros colegas. Si al final
el producto más importante y el bien más importante que generamos nosotros es el trabajo médico, el trabajo de enfermería, el trabajo clínico al lado de los pacientes. Yo creo que cuando los gestores se dan cuenta de eso y empiezan a ir a entender la clínica, ¿ya? Se produce una simbiosis muy buena y hace que los sistemas sean tremendamente exitosos, ¿ya? Entonces, a la vez yo consideraba que una responsabilidad mía como médico formarme en el área de gestión. Yo no podía ir a una reunión y sentarme, te fijas, y me hablaran de la EBITDA y no tener idea de lo que era. ¿Ya? Esa cuestión no puede ocurrir. ¿Ya? Yo tenía que saber exactamente cada una de las líneas de los estados financieros, te fijas, y aparte de lo que tuve que estudiar, está perfecto. ¿Ya? Y al mismo tiempo yo espero, ¿cierto?, que los gerentes y subgerentes, cuando yo les estoy hablando de un trasplante, sepan lo que están haciendo. Hace 2 semanas tuve el gerente mirando un trasplante. Y quedó bien impresionado porque vio el microscopio, vio la cantidad de gente que circulaba alrededor, ¿te fijáis? Entonces, cuando ellos entienden el corazón de lo que hacemos, es cuando se producen las mejores y las mayores sinergias, ¿cierto?, en los sistemas sanitarios. Yo creo que eso es súper importante. Oye, para terminar y agradecer tu presencia, ¿dónde pueden conocer más de lo que tú estás haciendo? ¿En qué red social te pueden encontrar? Sí, mira, a mí me gusta publicar harto el tema laboral, ¿cierto?, en LinkedIn. ¿Ya? Ahí estoy como Juan Carlos Patilo, así que me pueden buscar ahí, yo encantado de... Vamos a poner el link acá abajo. Eso. Encantado de que, ¿cómo se llama?, de conversar por ahí y he desarrollado algunos pequeños escritos en temas de liderazgo. ¿No? Ya. Que es un tema que a mí siempre me ha interesado, liderazgo e influencia. Perfecto. ¿Ya? Yo creo que al final, ¿cómo se llama?, nosotros somos lo que influimos en otros. ¿Te fijáis? Yo tuve la oportunidad de estar en Yale en un curso de Behavioral Science for the Management. La verdad es súper interesante. Estuvo una profesora allá que se llama Zoe Chance, que es una autora bien conocida en temas de liderazgo. Y tú te das cuenta que al final es eso, ¿cierto? Somos lo que influimos en los demás. Y no más que eso. Y si tú me preguntas por qué yo estoy aquí sentado hoy día, porque en algún minuto quise influir en algunas decisiones que yo espero que hayan sido las mejores para los que me rodeaban, partiendo por los uniformes clínicos. ¿Te fijáis? Que se demoraron 10 años en cambiar. Así es, pero se logró. La tabla quirúrgica, ¿te fijáis? O llevar adelante, ¿cierto?, estos programas de quirúrgicos que son tan complejos. ¿Ya? Todas esas cosas, al final, es cómo uno influye en las personas. ¿Ya? Hay algunos temas interesantes que he ido desarrollando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con qué espero yo del liderazgo. Y ahí saqué un concepto súper, no sé si tan novedoso, pero me pareció que era propio, que era el de las 3R del liderazgo. ¿Cierto? ¿Cuáles son las organizaciones en las que tenían las personas felices? Entonces, las que tienen el relato, los ritos y el reconocimiento. Está bueno. ¿Te fijáis? Las 3R del Dr. Patilo, y tú lo podés... Ya, entonces vamos a tener que hacer un segundo podcast para ver las 3 Rs. Así que, si a ustedes les interesa conocer más de Juan Carlos, lo pueden encontrar en LinkedIn, que vamos a dejar acá abajo. Vamos a linkear ¿Tienes un paper o algo de las 3 Rs? Sí, son varios escritos así cortitos. Ya, los vamos a linkear, los vamos a dejar acá abajo. El introductorio, y llevo las 2 primeras, y ahora voy a aprovechar y escribiré la última. Ya, perfecto. Te vamos a empujar ahí mediáticamente. Perfecto. Ya, pues yo te quiero agradecer por la invitación. La verdad, ha sido súper entretenido poder conversar. A mí me gusta conversar. Siempre mi contraparte, el gerente, me dice que tengo cuentos, y la verdad es que tengo muchos. No se pueden contar todos. ¿Ya? Pero siempre es interesante poder transmitir, ¿cierto?, lo que uno hace con tanto cariño también por las personas, ¿cierto?, por las organizaciones, por lo que somos. ¿Ya? Y que sepan aquí todos los que ven el podcast que... yo estaría encantado, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de recibirlo en algún minuto en el hospital, o si quieren conocer algo más de lo que hacemos en salud, etc. ¿Ya? Así que, muchas gracias por haber venido, Juan Carlos, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.